Una conversación de WhatsApp. ¿A quién no le ha pasado que teniendo una conversación por WhatsApp ha terminado en un malentendido? ¿O quién de vosotros no ha escrito varios mails que no han querido expresar lo que uno quería decir y han terminado en un malentendido? O no hace falta que me quede en algo escrito, sino al final estás manteniendo una conversación, el tono que usas no es el adecuado y no te consigues transmitir lo que quieres decir. Un malentendido. Yo creo que todos nosotros hemos vivido situaciones de este tipo, seguro. Al final, todo se resume en una palabra, que es comunicación. Al final, comunicar bien o comunicar mal. Y hay una palabra que está íntimamente relacionada con la comunicación y es escuchar. Pues bien, eso es lo que hicimos nosotros aquí en Teba. Os escuchamos a todos vosotros. Feedback que recibíamos por vuestra parte, tanto en entornos más distendidos, en sesiones como estas, que al final nos decíais, ya tengo claro que voy a prestar un servicio en mi farmacia. Tengo el protocolo y tengo todo establecido. Pero ahora llega el momento en el que salgo al mostrador y no sé cómo vendérselo a mis clientes, no sé cómo ofrecérselo. O conversaciones como, jolín, tengo este cliente que me debe bastante dinero ya y debo decirle que me tiene que pagar, pero es que no sé cómo decírselo. O llegan las vacaciones, tengo que hacer el cuadrante de vacaciones, la gente al final, unos por otros, alguno no está de acuerdo con sus turnos. Pues eso mismo, al final es un binomio, que es escuchar y comunicar. Y de ese binomio surge comunicas. ¿Qué es comunicas? Pues comunicas es un movimiento, es una experiencia, es algo como el día de hoy que queremos compartir con todos vosotros. Una parte formativa y una parte con otros compañeros como vosotros que es de compartir experiencias. Esa primera parte protagonizada por una persona que si la tengo que definir, la defino como una bellísima persona que es capaz de sacar de cada uno de nosotros lo mejor. Se llama Nieves Jerez, es psicóloga, profesora en el Instituto de Empresa y en otros centros de formación y es experta en habilidades, experta en habilidades comunicativas, en liderazgo, en gestión de equipos y ella nos dará esa pequeña parte más instructiva y formativa de esta sesión. Pero en una segunda parte van a subirse aquí compañeros vuestros, farmacéuticos como vosotros, que han decidido compartir experiencias que le ocurren en su farmacia, que muchos de vosotros os sentiréis identificados. Son Juanjo, Javier y Óscar, pero prefiero que luego se presenten ellos cuando salgan aquí. Y por último, contaremos con la participación de otra farmacéutica como vosotros, además oriunda de esta tierra, que se llama Marian García. Muchos de vosotros la conoceréis como Boticaria García, una persona muy activa en redes sociales, con un blog con tremendo éxito, más de 200.000 visitas, colaboradora en radio, televisión, tiene un espacio en la 2 ahora y escritora de un libro, El paciente impaciente, que al final son experiencias de la farmacia que va a subir aquí a compartir con todos vosotros. Pues bien, buenas noches a todos. Yo soy Elena Jiménez, Marketing Manager de Teba y lo único que os deseo, y además siendo esta la última sesión que hacemos este año, en el 2015, es que disfrutéis un montón y que os lo paséis fenomenal. Buenas noches. Pues yo soy Nieves y tengo que hablar de comunicación y esto ha sido complicado. Como dice Elena, hace ya unos cuantos meses de esto, cuando empezamos a pergeñar toda la idea, y Javier y Elena, las dos personas que han organizado todo este evento para nosotros, pues me decían, oye Nieves, queremos contar contigo para que nos hables de comunicación. Os estoy contando un poco lo que pasó por mi cabeza de ese día. Y yo dije, bueno, fenomenal, me encanta hablar de comunicación, es un tema que me chifla. Digo, así que nada, estupendo, contad conmigo. El problema es cuando me dicen tienes 30, 35 minutos. Yo suelo hablar de este tema durante 8 horas, 16 horas, en días separados, por supuesto. Claro, para mí era complicadísimo hablar de un tema como este en tan poco tiempo. Así que dándole vueltas, digo, bueno, empiezo a preparar la conferencia. Digo, vale, pues 35 minutos. Empiezo a preparar la conferencia diciendo, bueno, ¿de qué voy a hablar? Porque de comunicación se puede hablar de todo. Es que es muy complicado el tema, es muy extenso el tema. Digo, entonces voy a intentar pensar en qué se me viene a mí a la cabeza con lo esencial de la comunicación. Centraré la conferencia en lo esencial de la comunicación. Y empiezo a pensar en qué es la esencia de la comunicación. Claro,
piensas en eso y te vienen ideas a la cabeza, o me venían a mí ideas a la cabeza, como el valor de las cosas bien hechas, la importancia del esfuerzo, de cuidar la calidad, los detalles en la gente, la cultura de la excelencia. Principalmente eso es lo que me venía a la cabeza. Bueno, pues hablando de excelencia, ¿cómo sabemos, los psicólogos, yo soy psicóloga, cómo sabemos, o estos test que hacemos los psicólogos, ¿no? ¿Cuál es el test de la excelencia? ¿Cómo se sabe que alguien es excelente? Pues fijaos, es curioso, pero se nos mide la excelencia en situaciones que llamamos de las 3 Cs. Las 3 Cs son situaciones de crisis, conflicto y cambio. Es curioso cómo las personas demostramos nuestra calidad, nuestra capacidad, nuestra competencia. Y me da igual que sea con mi negocio, con mi familia, con mi pareja, cuando aparecen estas 3 situaciones de crisis, conflicto y cambio. Es curioso que haya que esperar a esto. Llevamos unos años vividos, y alguno más que nos quedará, donde se están dando las 3 Cs juntas. Momento estupendo, desde luego, malo por un lado, pero estupendo para medirnos personalmente. Bueno, pues ante estas situaciones, las personas podemos comportarnos de muchas maneras. Sea cual sea la forma que nos comportemos, quedan reducidas a 3 opciones. 3 opciones que no os voy a contar directamente. Os voy a poner una frase de alguien que lo explica muy bien, solamente con esta idea. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Me gustaría centrar este rato, ya no serán 35 minutos, serán un poco menos, en hablar justo de eso. Ajustemos las velas en la comunicación. Voy a ir a lo que creo que es la clave en la comunicación. Por si acaso, decidí buscar en Internet. Digo, a ver qué dice Internet de lo esencial en la comunicación. Oye, cuando te pones a buscar en Internet, ¿qué ocurre? Que te lo encuentras todo. En Internet te encuentras los 8 principios, los 7 consejos, los 14 no sé cuántos, las no sé cuántas claves. Todo está escrito. Francamente, ¿cuántas veces habéis oído hablar de comunicación? ¿Cuántos habéis ido a cursos? ¿Cuántos habéis leído cosas, oído charlas que hablen de la escucha activa, de la empatía, de la asertividad, de la gestión del conflicto, de tantas cosas? Nos lo sabemos todo. Claro, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos ya? Si hemos ido 500 veces o hemos oído 500 veces estas cosas, ¿por qué no lo estamos haciendo? Pues francamente, no lo hacemos por un motivo. Porque las personas no somos de piedra. Resulta que las personas somos tan complejas que aun sabiendo perfectamente cómo tengo que escuchar, cómo tengo que empatizar, cómo tengo que decir que no a alguien, cómo se deniega una petición, hay técnicas para todos. Yo me las sé todas de memoria. No lo digo esto en plan prepotente, ¿eh? Me las sé de memoria porque las cuento. Oye, y hay días que no soy capaz. Porque resulta que hay días que estoy contentísima, pero otros días estoy hecha polvo. Me está pasando algo en mi casa o acabo de tener un cabreo con alguien. Pero es que además yo soy una persona muy vehemente. Soy muy vehemente, se me va la fuerza por la boca y luego hay gente que no, hay gente que es más tranquila, más inhibida, más... Así que fijaos que influyen dos temas importantes en este tema, en este aspecto. Por un lado es cómo soy yo y por otro lado es cómo estoy hoy. Así que todo eso está muy bien, pero resulta que hay un día que estoy muy triste, que no me apetece nada escuchar más tristezas. Y hay un día que estoy no sé qué, que no me apetece. Nos influye muchísimo, por eso no es tan fácil. Porque las personas, efectivamente, no somos de piedra. Voy a intentar explicar un poquito la configuración de las personas. Yo sé que el iceberg es el recurso pedagógico más utilizado en el mundo mundial, pero bueno, también lo voy a utilizar para explicar un poquito cómo es la composición de las personas. Mira, nosotros somos algo parecido a esto. Hay una parte de nosotros que es visible, una pequeñísima parte de nosotros es visible. Ahora mismo vosotros estáis viendo de mí cómo me muevo, cómo me expreso, hablo muy rápido, lo sé, voy a intentar no hacerlo, hablo muy rápido, me gesticulo mucho. Es lo que estamos viendo, pero por dentro somos mucho más. Es curioso como la única parte que se ve de nosotros es la conducta, es decir, cómo nos comportamos. Mi madre siempre dice una frase y es, hija mía, te conozco como si te hubiera parido. Pues fijaos, mi madre, que es la persona que seguramente más me conoce en el mundo, solo ve de mí conducta. ¿Cómo me comporto? No ve nada más de mí, nada más. Es verdad que delante de mi madre seguramente hago cosas o reacciono de manera que nunca lo haría delante de otras personas, pero lo cierto es que solo ve conducta, cómo me comporto, no vemos nada más unos de otros. Lo interesante de esto es que sin ver nada más, nos da la sensación de que vemos mucho más. Fijaos, a partir de la línea de flotación, aparece otra partecita nuestra que, oye, no vemos, pero nos da la sensación de que vemos. Los valores, las creencias, las actitudes. ¿Es verdad o no es verdad que alguna vez hemos dicho, mira, esta persona tiene una actitud positiva? ¿Alguna vez habéis dicho esto de alguien que tiene una actitud positiva? ¿Cómo lo sabemos? Cuando yo digo que alguien tiene una actitud positiva, ¿a qué me refiero? ¿Cómo lo veo? Lo que vemos es cómo se comporta, cómo interactúa, cómo se relaciona con los demás, cuánto te cuida, cuánto no te cuida. Lo que vemos es conducta y decimos que tiene una actitud positiva. Ya, ¿pero qué es la actitud? Una cosa extraña.
que llevamos aquí en la cabeza, aquí en el corazón, aquí en las tripas, pero lo que tú ves es conducta. Como si decimos que alguien es responsable, tiene el valor de la responsabilidad. ¿Cómo lo sabemos? Por cómo se comporta, si cumple o no cumple, si cuando dice que va a hacer, hace, si vemos su conducta y entonces decimos que tiene el valor de la responsabilidad. Por favor, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué son los valores? Una cosa que tenemos así como metida en sangre, alguien nos lo enseñó, bueno, evidentemente ya sabemos todos quién nos lo ha enseñado, y lo tenemos ahí, pero nosotros lo único que vemos es conducta. Las creencias, y fijaos en el tema de comunicación, las creencias es importantísimo, porque las creencias, en función de lo que yo creo acerca de mí o acerca de otras personas, va a influir mucho en cómo me relaciono con esas personas. Voy a contaros algo que nunca he contado. Nunca he contado esto. Cuando yo empecé a trabajar, la que hoy es la presidenta de mi empresa, entonces mi jefa, me acuerdo que me decía una frase que yo no entendía, me decía, Nieves, todo empieza antes. Todo empieza antes. Yo decía, esta mujer, claro, yo era jovencísima. Bueno, pues lo que no he contado nunca. Yo me presento a una oposición en un sitio que se llama Centro Residencia, en este caso de la Comunidad de Madrid. Un centro de residencia es un lugar donde el juez decide que hay unos niños que no están bien cuidados, maltratados, es negligente, se están abandonados, etcétera, por información que le da Servicios Sociales, el juez considera que esos niños están en peligro y entonces da la orden, saca a esos niños de esa casa, los mete en un centro, Servicios Sociales trabaja con la familia y si luego está la cosa bien y se recupera, los niños vuelven, si no, no. Centro de residencia, niños pequeños. Yo me presento a una oposición y consigo un puesto en un centro de niños de 0 a 6 años. Era un centro de menores. Y de repente, con 24 años, me encuentro siendo la madre de 10 niños, de 0 a 6 años. Yo no tenía ni idea qué tenía que hacer allí. Me dan un grupo de niños. Esto no era como un orfanato, no es feo que nos suena. Imaginaos un colegio mayor con un montón de grupos de 10 niños, con personas que los van cuidando y todos compartimos allí. Lo que había allí, y perdonadme por la expresión, era lo mejorcito de cada casa. Imaginaos de dónde venían esos niños. Solo me acuerdo de un niño. Me acuerdo de muchas cosas que me pasaron allí, pero solo me acuerdo de un niño y que me hizo aprender muchísimo, Un gitano, Álvaro Montoya. Me acuerdo de su nombre y apellidos perfectamente. Me lo hizo pasar. Era el niño más malo que yo he conocido en mi vida. Pegaba, insultaba, destrozaba las paredes. Bueno, era un horror, un horror. Álvaro Montoya siempre me decía lo mismo. Yo soy el más mayor de todos, Nieves. Soy el más mayor de todos. Así que, ¿por qué me tengo que acostar a la vez que estos enanos? Pues yo los metía a todos en la misma habitación, dormían todos juntos en las camas, yo los acostaba a todos a la vez. Y él siempre me decía eso, es verdad que era el mayor, tenía 6 años, era el último año que podía estar en el centro, al cumplir 7 se tenían que ir. Entonces siempre, la única forma que yo tenía de conseguir algo de Álvaro era negociar con él. Era la única manera que entraba en razón Álvaro. Y yo le decía, muy bien Álvaro, si hoy te tiras toda la tarde sin pegar a nadie, hoy te dejo que te acuestes más tarde. Bueno, un día de esos que consiguió ese privilegio, que no hacíamos nada, Yo acostaba a todos, él me esperaba fuera en un banquito que había, nos sentábamos los dos allí, charlábamos un rato y le acostaba. Uno de esos días, estábamos en ese banquito sentados, me dice, oye, esto no se me va a olvidar, Nieves, ¿qué cristal has roto para conseguir esas zapatillas? Y digo, ¿qué? No entendí la pregunta. Digo, ¿qué, Álvaro? Me dice, ¿qué cristal has roto para conseguir esas zapatillas? Digo, Digo, no, Álvaro, yo no he roto ningún cristal. Digo, mira, yo he ido a una tienda, he visto unas zapatillas, he preguntado cuánto costaban, me han dado las zapatillas, yo he pagado el dinero y me miró alucinado y me preguntó, ¿pero eso por qué lo haces? Le sorprendió a él tanto mi respuesta como a mí su pregunta. No sabía de lo que le estaba hablando. En la ficha de Álvaro Montoya, todos los niños tienen una ficha donde ponía el nombre, el domicilio, no sé qué. Había una frase que decía desadaptado social. ¿Desadaptado social Álvaro Montoya? Las veces que yo fui al barrio donde él vivía a hablar con su madre para ver si podía venir a ver a su hijo alguna vez, en ese barrio os juro que la única desadaptada era yo. Lo mínimo que te podían hacer era robarte, pegarte o violarte. Mínimo, Álvaro, desadaptado social, ¿dónde? ¿En su barrio o en el mío? Claro, cuando yo vi eso, entendí de qué va la historia. Os digo una cosa, mi creencia cambió completamente de ver a Álvaro de una manera a verlo de otra. ¿Su conducta era la misma? La misma, la mía no, La mía no tenía nada que ver. La conducta de robar de Álvaro Montoya es punible y castigable. Evidentemente, la historia que hay detrás, eso es lo que significa que todo empieza antes. Para cuando tú ves la conducta de una persona hoy, siempre hay una historia detrás que la explica. No digo que la justifique, no justifico la conducta de nadie. Lo que digo es siempre hay una historia detrás. Para cada paciente que se nos cruza, cada empleado como está, cada persona que pasa por nuestra vida, siempre hay una historia detrás. Yo con la psicología he aprendido una cosa, con la parte de terapia. En casa de uno, solo sabe uno lo que pasa.
Y seguramente aquí muchos de los que hemos pasado dramas personales estamos pasando alguna situación muy difícil que si la gente supiera qué nos pasa, entendería muchas de nuestras reacciones. Ya, pero la pregunta es, si yo me conociera la vida de todo el mundo, seguramente entendería la vida de todo el mundo y a lo mejor les trataba de otra manera, pero no la conozco. Que yo no conozca tu historia no significa que no la tengas. Lo que quiere decir es que cuando yo no tengo información, yo meto una creencia y esa creencia suele ser una cosa, da un veredicto, culpable o inocente, tú decides. Tú decides sin tener información si haces un juicio previo de una persona o no. Si conociéramos la vida de la gente, así que creo que en las creencias un aprendizaje que yo hice es demos el beneficio de la duda y tratemos a la gente como si tuviera una historia que sí explicara esto, porque las creencias nos van a influir muchísimo. Pero voy a la parte de abajo. ¿Dónde empieza toda esta peli? ¿Por qué Nieves es como es? Porque tiene una personalidad. Todos tenemos una forma de ser. Forma de ser que nos viene dada por 3 orígenes. Hay 3 elementos que se mezclan y aparece esta personita, aparece todos nosotros. Esos 3 orígenes. Por un lado, la genética. Está más que demostrado que los genes nos transmiten mucho más que características físicas, como el color de ojos, el color de pelo, cuánto alto eres, qué enfermedad puedes generar, mucho más que eso. Los genes nos dan características de personalidad del tipo. Voy a poneros un ejemplo muy conocido por todos. La personalidad se mide siempre por extremos, ¿eh? Es un continuo que tiene 2 extremos y en algún punto de ese continuo estamos todos. Desde la introversión a la extraversión, todos aquí daríamos una puntuación. Fijaos, esa característica de personalidad, cuánto de tímidos somos, tiene un altísimo componente genético. Lo que quiere decir es que si tu progenitor A y tu progenitor B te han pasado los genes de la timidez, te mueres tímido. ¿Por qué? Porque los genes no se cambian. Todavía no se cambian. Y tiene tal componente genético. Fijaos, hay otra característica de personalidad que se llama extremo 1, amabilidad. En el otro lado, oposicionismo. Hay gente que es más peleona que otra. Pero es que tú te vas a una escuela infantil con niños que no levantan un palmo del suelo y de repente hay una bronca, hay una pelea y hay niños que corren a agarrarse a la profe y hay niños que dicen ¡ah, por ellos! Y los ves desde pequeñito. Seguramente los que tengáis hijos aquí estáis viendo claramente, fijaos, esa parte genética no cambia. Así que tenemos refranes que ya dicen esto mucho mejor que lo digo yo. Sí, el que nace lechón muere cochino, efectivamente. O genio y figura hasta la sepultura, efectivamente, si el refranero popular está para algo. Seguramente aquí también hay mucha gente que está diciendo yo no estoy de acuerdo, Nieves. Porque mira, yo cuando era pequeña era muy tímida y ahora tienes que verme. No, si eres tímido, te mueres tímido. ¿Qué es lo que habrá cambiado? Vamos a seguir con la historia, porque seguramente todos tenemos razón en esto. Vamos a otra parte. ¿La genética es una parte? Sí, pero la genética puede ser un poquito modulada por la educación. Porque no es lo mismo que te eduquen de una manera o de otra. Imaginaos que yo soy una niña muy tímida. 6 años, 7 años. Camino de la panadería un domingo. Mi padre me dice, Nieves, ¿te vienes conmigo a por el pan? Digo, sí, papi, me voy contigo. Ahí nos vamos los dos de la mano. Y de repente mi padre me dice, oye, cariño, que yo estoy pensando que como tú eres ya muy mayor, ¿qué te parece si yo te doy el euro y tú pides el pan? ¿Cuál creéis que va a ser mi reacción si yo soy muy tímida? Decir que no. No, papá, por favor, que lo paso fatal. Anda, papá, no me hagas hacer esto, por favor. Mi padre ahí puede hacer 2 cosas. Decir, ay, bueno, cariño, no te preocupes, que ya lo pido yo, que es domingo, no vamos a estar sufriendo un domingo. O puede decir, mira, Nieves, yo sé que te cuesta mucho, pero es muy importante que tú lo hagas. Así que yo te voy a ayudar, pero el pan lo vas a pedir tú. ¿Vosotros creéis que con esas 2 formas de educar saldrán 2 tímidos distintos? Seguro, ¿eh? ¿Dónde serán distintos? Porque los genes serán los mismos, ¿eh? Su forma de comportarse será distinta, porque la educación de alguna forma no cambia los genes, pero regula algo distinto que es el comportamiento. Por último, tenemos la experiencia vital, o el origen psicológico se llama. La experiencia vital también nos influye. Claro, hay mucha gente que dice, pues yo tengo 3 hijos. Bueno, yo tengo 3 hijas. Yo tengo hijos y son completamente distintos. Sí, que son el mismo padre y la misma madre, que se sepa, pero en principio los mismos. Y dices, les he educado igual. Esta es una apreciación que hacemos todos que es muy curiosa. Les he educado igual. A los hijos nunca se les educa igual. Pero nunca, sí enseñamos las mismas normas de cortesía, a comer de una manera con el cuchillo y el tenedor. Todo eso lo enseñamos. Pero cuando hablamos de educación no hablamos de eso, hablamos de cómo interactúo con mis hijos. Voy a poner un ejemplo que pongo siempre, y me vais a perdonar porque es un ejemplo muy tonto, pero creo que se va a ver muy bien. Yo tengo 3 hijas, se llevan 1 año. Hoy tienen 12, 13 y 14, pero os aseguro que tuvieron 1, 2 y 3 y fue muy duro entonces. Pero bueno,
A las hijas las educas igual, un año de diferencia. Mi hija la mayor, se le caía el chupete. Yo lo hervía. Un año después a mi hija la segunda se le caía el chupete y yo lo lavaba con agua y jabón. Un año después se le caía la tercera y me lo metía en la boca, que debía tener desinfectante, y se lo colocaba a ella. Les hemos educado igual, que vamos a educar igual. La mayor, mamá, me voy al tobogán. Ay, cariño, al tobogán, yo con ella al tobogán. Sube por la escalera, baja por la escalera, hija, cariño, cuidado, cariño. La segunda, mamá, voy al tobogán, yo digo, vale, desde lejos, mirando por si acaso. La tercera, mamá, me voy al tobogán, y yo con la prensa. Sí, vale, cariño, vale. Se tenía que caer y llorar para que yo me acercara. Claro, cuando la gente me dice, oh, esta pequeña tuya te has ido kamikaze, ¿no? Digo, vamos a leer. Si la ha criado la vida, la niña esta. No. Claro, decimos, le hemos criado igual a los hijos. No nos crían igual, claro que no, porque yo no soy la misma persona, ni tengo la misma experiencia, ni tengo el mismo cansancio, ni tengo muchas cosas. Además, ellas interactúan, experiencia vital, con sus hermanas, cosa que la primera no hizo en el primer año de vida. Es verdad una cosa, tenemos cierto margen al cambio en esos primeros años de vida, ¿eh? Sobre los 10, 12 años, más o menos, la esencia en personalidad de una persona está más o menos cerrada. Así que, y perdón por el guiño, a menos que tengáis menos de 12, 13 años, cosa que dudo, no os veo mucho, pero os veo un poco deteriorados para tener 12 o 13 años. La realidad es que lo que somos, lo que hay, es lo que somos, y lo que somos es lo que hay. Ya, pero entonces, ¿esto qué quiere decir, Nieves? ¿Que no se puede cambiar? ¿Se puede o no? La pregunta que os hago es, de todo esto que hay aquí, ¿qué podemos cambiar? Si nos da la real gana, ¿qué podría yo cambiar ahora voluntariamente? ¿Qué creéis? La conducta. Seguro. La conducta es el único acto totalmente voluntario en el ser humano. Es cuestión de que yo lo decida. Y si quiero, elevo la voz. Solo tengo que elegirlo, elevo la voz. Si quisiera ahora mismo, cojo, me levanto, me voy por la puerta, cosa que no vamos a hacer, por favor. Pero nosotros podemos elegir cómo nos comportamos, evidentemente. ¿Tiene peso nuestra forma de ser? Evidentemente. Pero yo elijo cómo me comporto y lo elijo todos los días de mi vida. Yo no puedo elegir los genes que tengo, la educación que me han dado, pero puedo elegir cómo me comporto y es lo único que podemos cambiar. Bueno, un momento. Ya os digo que la personalidad no, profundidades humanas y no. La segunda parte se cambia. Nosotros cambiamos nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras creencias. Evidentemente las cambiamos, pero ¿porque queremos? De repente ahora mismo yo decido que... Voy a decir una cosa que he hablado a veces con mi madre. Digo, oye, mamá, ¿tú para qué me has enseñado a ser responsable? Esto es una mierda. Eres responsable, curras más que nadie, te pones todo a los hombros. Digo, ¿para qué me has enseñado esto? Se acabó, a partir de mañana ya no soy responsable. No soy. Termino el trabajo, me voy a mi casa porque ya he terminado mi trabajo. Está todo sin hacer nivel, digo, me da igual, yo me voy, es que como ya soy irresponsable, yo me voy a mi casa. Y de repente llego a mi casa y está todo hecho una mierda. Mis hijas se echan por ahí sin cenar y no digo, ay chica, yo estoy muy cansada, lo siento mucho, como ya soy irresponsable me voy a la cama. Sí, ¿y sabéis qué pasa cuando me meto en la cama? Que como yo no me levante a hacer lo que tengo que hacer, os aseguro que no duermo. Como tengas inculcado eso, la pregunta es, ¿se cambian los valores, creencias, actitudes? Claro que se cambian, pero ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber experiencias vitales. De repente te ocurre algo y dices, joder, qué equivocada estaba toda mi vida creyendo que, y resulta que... Fijaos, eso se cambia si ocurren cosas. Así que cambiamos nuestros valores, nuestras creencias, nuestras actitudes, evidentemente. Pero las cambiamos si ocurren cosas. La conducta no. La conducta es el único acto voluntario en el ser humano. La parte bonita de esto, hay una parte un poco dura que es... Yo soy lo que soy, gracias a o a pesar de mi forma de ser, como me han educado o como me ha enseñado la vida. Pero lo cierto es que una cosa es mi personalidad y otra cosa es mi persona. Y mi persona la construyo yo todos los días eligiendo cómo me comporto. Ya, o sea que yo puedo elegir cómo me comporto, da igual cómo sea, sí. Pero esto es muy complicado. ¿Sabes por qué es muy complicado? Vamos al ejemplo. Imaginaos que soy esa niña tímida. La forma en que me han educado a mí, yo soy muy tímida. Supongo que igual que mi madre, igual que mi abuela, no lo sé. Pero, oye, perdón, que voy a hacer un inciso. Luego vuelvo a la historia. Es que me acabo de acordar una cosa y es curioso como las personas, cuando nos referimos a nosotros, decimos es que yo soy así. ¿Alguien ha dicho aquí alguna vez es que yo soy así? Y añade la coletilla de igualito, igualito que mi padre. Igualita, igualita que mi madre. Me hace mucha gracia esto porque es lo que indica que claramente hay alguna parte genética. Una parte genética, seguro. Es que me estaba viendo a la cabeza una cosa que, esta sí que la cuento habitualmente y se me había ido completamente. Es que no hace tanto. A mí me llaman muchas veces para ayudar a gente a marcarse objetivos profesionales, ¿no?
e intentar mejorarlos. Lo que vulgarmente llamamos coaching ahora. Ya sabéis que todo el mundo hace coaching. Bueno, pues me llaman y me dicen, oye, Nieves, generalmente te contrata una empresa, suele ser a nivel directivo, y te contratan para que esta persona, que es estupenda, pues cambie algo. ¿Sabéis para lo que más me han llamado? Para perfiles de directivos de más o menos mando intermedio hacia arriba, que curiosamente dan muy buenos resultados. En las evaluaciones que han tenido de su equipo, de su gente, en las evaluaciones que le hacen toda la empresa, sale que son unos cracks, que tienen un cumplimiento de objetivos brutal, que tienen una orientación al cliente, orientación a negocio, estrategia fenomenal, pero luego no hay quien les aguante. Son personas que gritan, machacan, la gente no quiere trabajar con ellos porque son muy desagradables en formas. ¿Alguien ha conocido alguna vez a alguien así? Que es estupendo intelectualmente, con capacidad, pero luego en su interacción es durísimo relacionarse con esa persona. Pues me llaman para eso. Nieves, este tipo es espectacular, pero es que no hay quien lo aguante. Como siga así, os juro que esto que os voy a contar es más o menos así. Hola, ¿qué tal? Yo llego. Hola, ¿qué tal? Soy Nieves. Hola, Nieves. Digo, bueno, cuéntame. Dice, ¿cómo? Cuéntame. ¿Has visto el informe que hay de mi empresa? Digo, sí, claro, lo he visto. Dice, pues entonces no tenemos nada más que hablar. Todo lo que pone ahí es cierto. Digo, ah, vale. Dice, es que yo soy así. Digo, ya. Bueno, pues. Dice, por cierto, te digo una cosa. Todo eso es verdad. Pero esto no me lo han dicho a mí los de la empresa, ¿eh? Esto me lo lleva diciendo a mí mi madre toda la vida. Digo, ¿en serio? Dice, sí. Dice que soy insoportable, como su hermano, mi tío Federico. Digo, ah. Fijaos lo que me acaba de decir la persona en milésimas de segundo. Soy como mi madre ya me lo dice, soy así como mi tío Federico. Es decir, hay un gen maldito en la familia que va de generación en generación. Y me ha tocado a mí, como le tocó al tío Federico, como le tocó al abuelo Antonio. Y es que los Pérez somos así. Digo, ya, claro. Conclusión, ¿lo que me está diciendo qué es? No, voy a cambiar. Digo, ya. ¿Pero tú eres así siempre? Me dice, siempre que me enfado. Digo, ya. Es que cuando me enfado, Nieves, me pongo como un potro español. Digo, ya. Digo, oye, ¿pero te pasa con tus amigos? Sí. Familia, sí. Hijos, sí. Con tus empleados, sí. Colaboradores, sí. Con tus iguales, con tu jefe. Dice, hasta con mi jefe, Nieves. Que yo no sé cómo no me ha echado ya. Sí, lo sabe. Lo sabe igual que lo sé yo, porque da mucho de esto. Si no... Digo, bueno, pues mira, francamente, si me estás diciendo que tú eres así, que no hay forma de cambiarte y que además ya te lo ha dicho tu madre, que eres igual que tu tío Federico y tu abuelo Antonio, digo, francamente, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Me dice, yo tampoco, Nieves. Digo, ya. Digo, bueno, pues mira, ¿qué te parece si mientras tanto revisamos el resto del informe? Porque digo, como yo esta sesión ya la voy a cobrar, para no perder el tiempo, digo, oye, eres un crack, tío. Aquí lo que pones es que eres maravilloso, tienes una cartera de clientes, tienes... Dice, sí. Dice, mira, Nieves, igual que te reconozco una cosa, te reconozco la otra. Yo tengo muchísimos clientes, cumplo muchos objetivos y doy mucho dinero a esta empresa. Digo, oye, una pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado relacionarte con algún cliente de estos bordes, desagradables, que cabrean? Dice, yo, en mi vida profesional, así. Digo, ¿y ahí qué haces? Dice, ¿ahí? Digo, sí, ¿qué haces ahí? Y dice, no, hombre, hay nada. Digo, ¿hay nada por qué? Dice, coño, Nieves, porque no soy tonto. Digo, que no eres tonto. O sea, no soy tonto, es que aparece una balanza décimas de segundo en su cabeza que dice coste-beneficio de sacar el gen del tío Federico. Lo saco, no lo saco, lo saco, no lo saco. Hace así, no lo saco. Digo, o sea, que con tus clientes nunca te has cabreado. Dice, nunca. Digo, pues entonces te voy a decir una cosa, una mala noticia y una buena. La buena, esto no es un gen. ¿Ah, no? Dice, ¿entonces esto qué es? Digo, la mala. Cara dura. Hombre, Nieves, digo, no, macho, cara dura. Dice, bueno, te voy a reconocer una cosa, Nieves. Llevo muchos años intentando mejorar esto. Digo, ¿ah, sí? Digo, pues esto es lo que más me interesa. Cuéntame, ¿cómo lo has hecho? En serio te lo digo, me interesa muchísimo. Dice, mira, Nieves, llevo años teniendo claro una cosa en mi cabeza. No cabrearme para no gritar. Digo, anda. Dice, no funciona. Digo, no, claro. Ni funciona ni va a funcionar nunca. Te has puesto un objetivo que no lo vas a conseguir. No cabrearte para no gritar. Digo, tú no vas a dejar de cabrearte nunca. Bueno, a lo mejor cuando van pasando los años uno se relaja un poco. Digo, pero tú no vas a dejar de cabrearte nunca. Me dice, ¿por qué? Digo, por el gen. Ah, pero lo tengo. Digo, sí, tranquilo, que lo tienes. Que a la gente nos gusta tener la identidad, ¿no? Digo, tú tienes el gen del tío Federico, si lo dice tu madre, como te lo ha dicho ella, seguro que es cierto. Digo, el problema es que está puesto como objetivo no cabrearte para no gritar. Y aquí el objetivo es no gritar. ¿Te cabrees o no? Y está claro que lo puedes hacer porque delante de algunos clientes te has cabreado y no has gritado. Por tanto, te das cuenta cómo tu conducta es un acto voluntario que tú eliges sacar o no sacar si te interesa. Tu aprendizaje no es cabrearte o no. Porque, ojo, mi conducta no está al servicio de mis emociones, ni al servicio de mi personalidad. Mi conducta está al servicio de mis objetivos.
Y yo tengo que elegir qué quiero y poner mi conducta al servicio de ese objetivo, independientemente de si ese día estoy cabreada o no, o de si soy tímida o no. ¿Qué le vamos a hacer? Porque esa soy yo, tímida. Desde muy pequeña, muy tímida. Mi padre, claro, me decía, hija, trae, que ya compro yo el pan. Y yo decía, ay, vale, papá. Me metieron en un colegio pequeñito, pocas niñas, para que la niña no sufriera mucho. Desde muy pequeña llevo todo el tiempo protegida. No he hecho nunca nada exposición al público. Hoy trabajo. Ojo, la personalidad no es buena o mala. ¿Qué es mejor, el introvertido o el extravertido? ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Porque, ojo, a la gente introvertida le cuestan más las relaciones sociales, pero son más reflexivos, más analíticos, para algunas cosas son estupendos. O sea, esto no es bueno o malo, ¿eh? Pues imaginaos que yo soy esa persona. Me he pasado mi vida intentando huir de las exposiciones sociales. Siempre he estado en entornos muy protegida. En la facultad no exponía un trabajo así me mataran. Y de repente llego a un trabajo fenomenal, porque total, no es cara al público, así que yo estoy encantada. Y de repente un día, los de recursos humanos de mi empresa vienen y me dicen, oye, Nieves, como estamos muy contentos contigo, porque es verdad, porque soy una tía muy curranta, soy responsable, tengo buenas ideas, como estamos muy contentos contigo, Nieves, te queríamos ofrecer un puesto que se ha quedado vacante, que queríamos saber si te interesaba. Y digo, ay, pues contadme. Y me cuentan el puesto. Estoy encantada. Es el mejor puesto que me han podido ofrecer. Me encanta, con la gente que quiero estar, en el sector que quiero estar, haciendo lo que me apetece muchísimo. Me encanta el puesto. Y me dicen, hombre, Nieves, lo que pasa es que en alguna ocasión puede que te toque hacer alguna conferencia, videoconferencia, presentación al cliente. Digo, ¿cómo? No, pero poco, ¿eh? En alguna ocasión. Digo, ya, pero poco. Dice, bueno, piénsatelo. Y yo me voy a mi casa y me lo tengo que pensar. En mi casa tengo una toma de decisiones que hacer y, por un lado, fijaos, en la puerta número 1 dice, si digo que sí a este puesto lo voy a ganar, pero lo voy a pasar fatal. Si digo que no, lo voy a perder, pero al menos no lo voy a pasar fatal. Francamente, ¿qué creéis que voy a decir? ¿Que sí o que no? Pensad en mi personalidad, en mi historia, en mi experiencia, en mis... ¿Qué creéis que voy a decir? La conducta es voluntaria, ¿eh? Con altísima probabilidad diré que no. Seguro. Con altísima probabilidad. Y voy a decir que no, porque en esta toma de decisiones hay algo que es mentira. No sé si alguien identifica ya rápidamente dónde está la trampa de esta toma de decisiones. Es que hay algo escrito ahí que es falso. ¿Sabéis qué es lo falso? Eso. Que si digo que no al puesto de mi vida, también lo voy a pasar fatal. No es que no lo vas a pasar tan mal. Sí, lo vas a pasar mal. Si no lo has hecho nunca, lo vas a pasar muy mal. Cuanto antes lo sepas, mejor. Pero es que si dices que no al puesto de tu vida, también. ¿Creéis que cambia algo la toma de decisión ahora? Claro, la gente te mira y te dice, o sea, Nieves, que elija, lo voy a pasar mal. Y le digo, sí. Claro, y te miran con esa cara de, perdón, vaya una mierda de psicóloga, porque claro, la gente lo que quiere es que le digas otra cosa, pero la realidad es que esta es la verdadera toma de decisión. Y ahora cambia mucho, ¿eh? Porque si elija, lo voy a pasar mal, igual tengo que elegir lo que me viene mejor. Bueno, pues es curioso como muchos de los que estamos aquí volveríamos a elegir que no. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque un pasarlo mal y otro no es lo mismo. Si yo no he hecho una presentación a público nunca, aquel pasarlo mal, ¿sabéis cómo va a ser? Fisiológico principalmente. Voy a estar con el corazón que me palpita, sudoración, voy a estar 3 meses antes que no como, no duermo, pasándolo fatal. Pero es curioso cómo ese malestar fisiológico, a medida que te vas exponiendo, no hay emoción que aguante la exposición, es cuestión de tiempo, como irá cada vez a menos. Este pasarlo mal no es fisiológico. Cuando yo digo que no, otra vez, a algo que me apetece porque es que yo soy así, este malestar es frustración. La frustración es un malestar que hace poco daño, pero con el tiempo cada vez perjudica más. ¿Sabéis ese? Pongo el ejemplo porque creo que es una imagen que explica muy bien lo que es la frustración. ¿Sabéis lo que es? Bueno, no sé. La tortura esta que se llama la gota malaya es una gota de agua que siempre cae en el mismo sitio. Es una tortura que llega a volver loca a la gente, incluso a matarla. Una gota de agua que cae constantemente en el mismo sitio. Solo es agua. Ya, pero es que es una más. Y una más. Y una más. Aquel malestar, el fisiológico, se pasa con la exposición. Siendo lo mismo, la misma gota de agua, cada vez te hace más daño. Pues, siendo aquel fisiológico y de frustración, la gran mayoría volveremos a escoger el no. Porque este mal es muy malo. Sí, pero es mi malo conocido, ¿eh? Yo ya me conozco yo ya sé. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque os digo que la conducta es voluntaria. Podemos elegir comportarnos como nos dé la gana ya. Pero elegir comportarse como uno tiene que comportarse tiene un problema. Y es que nos va a hacer pasarlo mucho peor.
Y si yo soy una persona muy vehemente, que cada vez que me viene una cosa por aquí porque me cabreo, suelto por la boca, si me pongo como objetivo que a partir de ahora me muerdo la lengua, os aseguro que lo voy a pasar muy mal cuando me esté mordiendo la lengua. Y si soy justo lo contrario, que es que yo, mira, por no ofender ni hablo, y es que yo, ¿cómo le voy a decir a esta persona? Pero es que eso lo tienes que decir, ya, pero es que yo no se lo tengo, pero tienes que decir, ya, pero es que yo no. Imaginaos que yo tuviera que decirlo, cada uno con su debilidad, que todos tenemos una. El tener que cambiar eso, que seguro que ya lo hemos intentado, hace que lo pases mal. Porque podemos cambiar, sí, pero ¿sabéis cuál es el gran ingrediente del cambio? No es la voluntad, es estar dispuesto a sufrir. Hay una frase de Aristóteles que a mí me gusta muchísimo, Aristóteles es mi favorito, que dice: el mayor obstáculo de nuestra vida es que queremos cambiar sin cambiar. ¿Cuál es el problema en comunicación? Todos no sabemos las técnicas, pero también sabemos todos cuál es nuestro punto débil. Y la clave para cambiar eso tiene que ver con estar dispuesto a pasarlo mal. Esto es complicado, ¿eh? Las personas cambiamos, evidentemente. Y hay dos situaciones en las que cambiamos. Una, para todos igual. Tenemos una palabrita estupenda que se llama supervivencia. Fijaos lo que dice la RAE. Vivir con escasos medios o en condiciones adversas. Cuando uno habla de supervivencia, la palabra supervivencia es el apellido de otra palabra, que es el nombre, que es instinto de supervivencia. Decimos que tenemos instinto de supervivencia. Instinto, conjunto de pautas de reacción que en los animales contribuye a la conservación de la vida, del individuo y de la especie. ¿Sabéis cuándo cambiamos todos? Cuando está en peligro algo que nos importa. Cuando algo va mal, cuando tal, nos apretamos el cinturón, nos ponemos a hacer lo que haya que hacer. Todos en situaciones de supervivencia, cuando peligra algo que nos importa, metemos cambios. No tenemos mérito, lo hacemos igual que los animales. Es algo que tenemos por instinto. Pero luego hay otra forma de cambiar que no es la supervivencia y que no todo el mundo tiene. Supongo que esto sí que es verdad que te lo inculcan mucho en tu casa. La palabra superación. La palabra superación dice superar la acción, hacer mejor lo que ya se hace bien. ¿A qué no decimos instinto de superación? ¿Qué palabra utilizamos para decir superación? Decimos instinto de supervivencia y... no, afán. Muy bien, no sé quién lo ha dicho. Esa es la palabra que se utiliza siempre, afán de superación. Por favor, os voy a poner lo que dice la RAE de afán. La superación dice: aunque lo hagas bien, hazlo mejor. Manda narices, ya lo hago bien, ¿para qué hay que hacerlo? Ay, hazlo mejor. Sí, pero además con afán, afán. Trabajo excesivo, solícito y congojoso. Fatiga, penalidad, puro, anda, manda narices, lo hago bien y tengo que empezar a mejorar y encima no sé si de verdad lo voy a mejorar, que ya lo hago bien y encima me va a costar muchísimo. Sí, pues hay gente que se pone a hacer cambios y a mejorar cuando no lo necesitan, cuando ya le va bien. ¿Por qué? Porque tienen esto, afán de superación. Esto sí que es educado, ¿eh? El instinto es instinto, el afán es educación pura. Claro, no sé si se ve bien la imagen que está ahí. ¿Alguien ve quién está ahí? Indurain, fenomenal. Yo no es que sea muy amiga del ciclismo, ni más ni menos, pero conozco una historia con este señor que me contó un amigo mío, otro profesor del Instituto de Empresa, que se llama Eugenio Palomero, y un día charlando los dos, creo que es un ejemplo clarísimo de superación, es un poco antiguo, pero lo quiero poner, pues me decía: oye, yo conocí al director médico de Miguel Indurain. Y el director médico te contaba que Miguel Indurain era espectacular. Tenía un corazón fisiológico, hablo, físico. Un corazón, unos pulmones, unas piernas, una musculatura. Tenía una capacidad brutal. Este tío era una torre que no lo movía nadie. Hacía mucho tiempo que no se veía a un deportista como este, en condiciones físicas. Pero me decía: ¿tú te acuerdas de las pájaras de Miguel Indurain? Digo, pues mira, yo me acuerdo un poco del ciclismo, pero recuerdo a mi padre perfectamente, y cuando salía Miguel Indurain, pues como que nos poníamos todo, porque era un ídolo que mucha gente tenía, y era un tipo que nos llamaba la atención. Y me acordaba de esas pájaras, porque es verdad que Miguel Indurain tuvo muy pocas pájaras en su vida, pero cuando las tenía eran muy escandalosas. El director médico lo describía diciendo, perdón, es un poco, las palabras son un poco groseras, pero las palabras que decía es: se cagaba encima, se meaba encima, se vomitaba encima, perdía el conocimiento, era un horror. Esa torre. Y le decía: pues ¿sabes una cosa, Eugenio? Miguel Indurain no tuvo una pájara en su vida. Dice: ¿no? Dice: no. Miguel Indurain tenía un problema metabólico, que no estaba escondido, pero no había mucha gente que lo conociera, que hacía que tardara muchísimo en recuperar, en metabolizar, cuando había cambios bruscos de temperatura.
Cuando en muy poco tiempo bajaban o subían muchos grados, Miguel Indurain no era capaz de reaccionar, su cuerpo no reaccionaba. Así que generalmente esto cuando podía ocurrir en etapas de montaña, sube la montaña, desciende la temperatura, baja la montaña, asciende la temperatura. Pero si había cambios muy bruscos de temperatura, el hombre no reaccionaba y entonces se ponía a morir. Con esa pájara que decíamos. El director médico, que era un tío muy listo, y por cierto, que había muchos accionistas e inversores que habían puesto dinero para que Miguel Indurain volviera a ganar, por cierto, campeón del Tour 5 veces en Francia. Por 5 veces se colocó el tío el maillot amarillo. Esto es mucho decir en ciclismo, ¿eh? Bueno, pues el director médico, que era un tío muy listo y que había mucha pasta metida, ¿sabéis lo que hizo? Tenían un autobús de estos que lleva todo el equipo con 2 plantas, vació toda la parte de abajo del autobús y montó un jacuzzi. Con la única intención de que si Miguel Indurain llegaba así, lo metían rápidamente en el jacuzzi, lo tenían ahí bastante tiempo para que volviera a recuperar la temperatura y estuviera preparado para el día siguiente, a pesar de que la etapa actual la hubiera perdido. Bueno, pues es curioso como cada vez que Miguel Indurain llegaba de esa guisa, con esa pinta medio muerto que lo iban llevando casi al autobús, todo el mundo, sobre todo la gente de su equipo, es que cuando el líder flaquea, todo el mundo lo pasa fatal, ¿eh? Todo el mundo le preguntaba, Miguel, ¿cómo estás? Miguelón, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Miguel Indurain siempre respondía la misma frase. Las pocas veces que le ocurrió respondió lo mismo y con esa respuesta dejaba a todo el mundo tranquilo y le decía, Miguelón, ¿cómo estás? Y él decía, en París y de amarillo. Y lo que estaba diciendo es, da igual cómo esté hoy, lo que tengo claro es dónde voy a estar mañana. Y eso tiene que ver mucho con el afán de superación, con que uno implica, a pesar de que ya le va muy bien, hay gente que cambia por supervivencia. Perdón, todos cambiamos por supervivencia y algunas personas cambian por superación, porque el ser humano sí tiene capacidad de cambiar por superación. ¿Por qué? Pues principalmente porque no somos de piedra, lo mismo que decíamos antes. ¿Cuál es el camino de la superación? El camino de la superación es, si queremos engancharnos a él, uno, obsérvate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo bien? Manténlo. ¿Qué es lo que no consigues hacer? ¿Cuándo te afectan las cosas? ¿Cuándo? Ponte objetivos. ¿Qué cambios vas a meter en tu vida? Y luego obsérvate, valora y vuelve a empezar. Y así constantemente, siempre un punto más. Esto, insisto, lo podemos hacer porque no somos de piedra. La realidad con todo esto que os estoy contando es, intento resumir un poco, que nuestra personalidad influye, pero no decide. Decido yo y mis objetivos. Cuando yo me marco mis objetivos, puedo poner mi conducta al servicio de mis objetivos, pero ahora, eso sí, prepárate a sufrir, porque los cambios significan sufrimiento. Pero ojo, si cambio, sufro, y si no cambio también, por lo menos coloquemos nuestro sufrimiento en algo que merezca la pena. Y no es cuestión de aprenderme todas las técnicas de comunicación, es tener muy claro por qué yo, justo esto, no soy capaz de hacerlo. Y es que yo no me atrevo a decir que no a nadie. Pues ese es el problema que tendrás que trabajar. Ya, pero es que cuando voy a decir que no me siento tan mal, este es el problema, que te sientes tan mal. Pues cada uno, en comunicación, todos tenemos algún punto débil que sí podríamos cambiar si estuviéramos dispuestos a sufrir. No es cuestión de técnica, es cuestión de objetivos. Lo importante en comunicación, realmente, fijaos, no son las técnicas, somos las personas. Yo sé que esto lo sabemos todos, pero lo que aporta la diferencia no es eso. ¿Por qué? Porque los vínculos humanos están hechos de confianza. Y la confianza solo se consigue si se aporta valor. Solo se consigue si se aporta valor. Lo importante, marcarse objetivos. Lo importante de la comunicación, fijaos, no es qué te digo, ni cómo te lo digo. Lo más importante es para qué te lo digo. Es que tengamos muy claro el objetivo cuando te digo las cosas, o cuando te escucho, o cuando tenemos que tener claro el objetivo. No es con todo el mundo de la misma manera, no. Hay una cosa que me gustaría compartir con vosotros que yo creo que es importante, y es que la comunicación, sea como sea, tiene que ser responsable. Ahora está de moda la comunicación transparente. Seamos transparentes. ¿Transparente por qué? La comunicación nunca tiene que ser transparente. Perdón que os diga esto, a lo mejor luego cuando nos tomemos algo tenemos que discutir sobre el tema, pero ¿transparencia? Claro, el otro día sí, en esas cosas de coaching que hoy os digo, me decía una chica con la que estoy intentando echarle una mano, que tiene un jefe muy complicado, y me dice, Nieves, el otro día ha venido mi jefe a decirme, estas fueron sus palabras, ¿eh? Me las voy a decir a mí misma, como, bueno, no, voy a hacer como si fuera ella. Se acerca el jefe a Ana, que se llama Ana, y le dice, Ana, sé que soy tu jefe y te tengo que motivar, pero te voy a decir una cosa, no me gustas. Claro. Y cuando me dice esto, me dice, Nieves, ¿y ahora qué hago con esta información? Y claro, yo pensaba, coño, qué transparente. Sí, transparente mogollón, pero francamente, ¿para qué sirve esa información?
¿Hace que esta persona trabaje mejor con este jefe? ¿Hace que este jefe trabaje mejor con esta persona? ¿Hace que trabaje mucho más hechos una piña? Entonces, ¿para qué lo digo? Ah, no, yo por ser transparente. Ahora viene el momento de... Perdón, voy a poner otro ejemplo. Todos los domingos voy a comer a casa de mi suegra. Todos los domingos. Cuando esto empezó, yo me acuerdo que me decía mi chico, oye, Nieves, a ti no te importa, yo es que los domingos siempre como con mi madre, como ya estamos juntos, ¿por qué no te vienes conmigo? Porque ella como ya está sola y tal. Y yo le dije, sí, cari, yo contigo, pan y cebolla. Pero claro, 10 años después. En cuanto llega el domingo por la mañana, entra el sol por la persiana y a mí se me pone la cara hasta los pies. Y me dice, ¿qué tal, Nieves? Buenos días. Y yo digo, buenos días. Perdón, que esto voy a decir, es muy de chica, ¿eh? Esto es muy de chica. ¿Te pasa algo, Nieves? Digo, nada. ¿A mí? Necesito que adivine. No sé por qué, pero necesito que adivine. Claro, pero hija, ¿algo te pasa? Digo, pues claro que me pasa. ¿Algo cómo no me va a pasar? Lo mismo que todos los domingos, que tu madre es muy pesada y tenemos que ir a comer ahí y se enrolla muchísimo y estamos unas horas y que no sé cuánto, que tu madre es muy pesada. No, hombre, Nieves, que yo sé que es muy pesada. Es que, hija, tu padre, qué pesada tu madre, de verdad, es que no hay quien la aguante. No, si ya lo sé, Cari, pero ya, francamente, ¿me podéis decir, hay algún problema en que yo le diga a mi chico que su madre es muy pesada y no me apetece ir a comer a casa de su madre? No, no pasa nada. Ya, pero es que se lo digo todos los domingos. ¿Esto hace que mi chico vaya mucho más contento a comer a casa de su madre? ¿Hace que yo vaya mucho más contenta a comer a casa de mi suegra? ¿Hace que los dos vayamos mucho mejor a casa de la bruja esa? No, entonces, coño, ¿para qué lo dices? La comunicación tiene que ser responsable, que dice lo siguiente. Diga usted aquello bueno o malo, bonito o feo, agradable o desagradable, que aporte algo al otro, a usted o al bien común. Si lo que aporta es mierda, cálleselo usted. Y tan importante es ser capaz de decir cosas como capaz de morderse la lengua. Y es así de importante. La comunicación no tiene que ser transparente. No digo que mintamos, digo que seamos responsables con lo que decimos. Por eso, la clave en la comunicación no es qué digo ni cómo lo digo, sino para qué lo digo. Y eso es lo más importante. Lo importante entonces, y volvemos con todo esto, yo me pongo mis objetivos, intento poner en marcha cosas que tengo muy claro que son las que tengo que mejorar. Y ojo, lo que no puedo es justificar mi conducta por mi personalidad, diciendo, perdona, ya sé que te he gritado, pero es que yo soy así. Ah, no, mira, no. No tengamos morro, por lo menos. Asumamos que lo hacemos porque nos da la gana. Porque yo no conozco a nadie, por muy prepotente que sea, que con según qué personas no se haya mordido la lengua. Solo es cuestión de que te toque esa persona. Por tanto, quiere decir que sí, lo podemos cambiar. Pongamos objetivos. Y como pone en esa frase, lo importante no es el reloj, perdón, lo importante no es la brújula, sino el reloj. No es cuánto tiempo, lo acabo de decir al revés, perdón. Lo importante no es el reloj, sino la brújula, no es cuánto tiempo voy a tardar en conseguir mi objetivo, sino si tengo claro dónde quiero ir. Y cada día que pase, un pasito más. Curiosamente, las 3 Cs se combate con otras 3. Crisis, conflicto y cambio, cabeza, corazón y coraje. Estrategia. Pensemos, podemos pensar en lo que queremos. Y claro que hay que echarle corazón. Somos personas, nos relacionamos con personas, sí, tenemos emociones, entendémoslo. Cuidado con las creencias. Generamos prejuicios que nos ponen vendas en los ojos. Todo el mundo tiene una historia, todos los que estamos aquí tenemos una historia detrás, que explicaría muchas cosas. No las justifica, pero sí las explica. Y no podemos conocer todos lo que nos pasa a todos, pero demos el beneficio a la gente, no pongamos siempre culpable. Entonces te pongo un prejuicio, es un borde, es un desagradable. En este momento se comporta así, yo no sé por qué será. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para conseguir tener una mejor relación con esa persona? ¿Qué voy a hacer yo? Y coraje, evidentemente, tendremos muchas emociones y más de una vez volveremos a meter la pata. Ya he dicho 40 veces, muérdete la lengua, Nieves, y una vez más he vuelto a soltar lo que no quería, que luego digo, ¿para qué habré dicho esto? Pues otra vez más, volveré a intentarlo. Antes una frase de Aristóteles, ahora otra. Somos lo que hacemos repetidamente, por ende la excelencia no es un acto, es un hábito. Y día tras día, volverlo a intentar. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia y agradeceros que me escuchéis este tiempo. Estoy un poco nervioso y eso, así es que tener en cuenta los nervios. Nada, mi nombre es Juanjo y soy farmacéutico. Tengo la farmacia en Villarrobledo y bueno, me imagino que al igual que algunos de vosotros, tengo un acuerdo tácito con el banco
que mientras que le vaya pagando, pues me va dejando estar allí. Puedo estar, le voy pagando un mes, entonces me va dejando estar ese mes, y así hasta que termine de pagar la farmacia, que me imagino que os pasará más de uno. Y nada, venía principalmente a hablaros de comunicación, y el título de esto es Comunicarte, que ahora iré desglosando todo esto. Mi presencia en la farmacia es un poco casual. Yo no vengo para nada del mundo de la botica. Nadie de mi entorno, ni de mi familia, ni de nada parecido a eso venían de ahí, pero de donde sí provengo es de la atención al público. Mis padres tenían una tiendecita pequeña, un pequeño comercio, y de ellos aprendí todo lo que tenía que hacer referente a la atención al público. Sobre todo en el tema de comunicación con clientes y de cómo entender la manera que teníamos que comunicarnos con ellos. En nuestra farmacia, mi equipo y yo hemos desarrollado intensamente durante bastante tiempo lo que es en sí una serie de protocolos que vienen a decirnos cómo debemos actuar con el paciente para que éste se sienta lo más a gusto posible. Parece que estoy haciendo un poco de psicoanálisis, a lo mejor sí que lo estoy haciendo en parte, pero bueno. Estos protocolos deben ser de una manera, se tienen que especificar de una manera clara, sencilla y sobre todo que sean útiles. Siempre tendemos a hacer las cosas más complicadas, sobre todo ahora en el maravilloso mundo de la farmacia, donde nos intentan llenar con miles de papeles, y a lo largo de todo lo que es una semana de trabajo podemos tener comunicaciones, alertas, etcétera, etcétera. Paso a detallaros un poquito lo que son todos estos protocolos. Esta frase que veis aquí marca un poquito la tendencia. No son al uso protocolos ni procedimientos normalizados de trabajo. Lo dividiríamos en 3 sucesos para que estos protocolos se desarrollen. El primer protocolo sería que todas las personas que entran a nuestra farmacia son únicas y originales, y para ello necesitan de nuestra ayuda y, sobre todo, de lo que más necesitan es de nuestra atención. Desde hace 10 años que estoy en farmacia, en Villarrobledo, yo desarrollé una cosa que era básica y sencilla. Os voy a poner un ejemplo y seguramente que os vais a decir, bueno, eso es lo que hacemos todos en nuestras farmacias. A todos los pacientes que venían a la farmacia les decíamos, buenos días, Pedro, Manola, el nombre, ¿cómo estás? Esto en principio no se entendía como nada, buenos días, pero la gente generalmente, y sobre todo en el sitio donde tenemos la farmacia, no estaban acostumbrados a que nadie les dijese nada, y menos en una farmacia. Parece una cosa como muy básica, muy sencilla, pero ahí yo sí que siempre insistía en que ellos percibiesen que tenían toda mi atención y que todo el tiempo que estaba con ellos tuviesen esa atención. Es decir, que se sintiesen como que eran únicos y originales en ese momento porque tenían toda mi atención. Parece un gesto normal, sencillo, cotidiano, pero la gente lo apreció y lo apreció de una manera significativa, porque ya sabían que cada vez que les preguntábamos, hola, ¿cómo estás?, ellos tenían que responder, y tenían que responder cordialmente. Tal fue la cosa de esta manera que al final ellos eran los que venían a nosotros a decirnos, ¿qué tal estás? Hola, porque querían ser reconocidos en ese sentido. Esto no es ni más ni menos que ser cabezón. Es una característica muy manchega, pero nos pusimos cabezones y al final la gente entendió que ese tiempo era suyo. La segunda característica o protocolo de lo de gestos sin coste nunca fueron tan rentables es que cualquier persona que venga a nuestra casa debe sentirse querida, debe percibir que nos preocupamos por ella y, en definitiva, de una manera o de otra, tenemos que cuidarla. Son bonitas palabras, pero es la realidad. La gente necesita cariño, necesita que las cuidemos, necesita de todo ese proceso. Para realizar todo ese proceso debemos hacer principalmente 4 cosas.
Una es personalizar. Hola, ¿cómo estás? Manolo. La otra es consensuar con ellos, resolver su duda, problema, circunstancia. Y por último es siempre y desde el punto de vista del respeto a las cosas que ellos necesitan, sin intentar cambiar su opinión, sino respetándolos, acompañándolos, aconsejándolos hasta que llegar a que nuestro paciente se sienta libre y elija lo que entiende que debe elegir. No me refiero a una cosa que no sea sana para él, pero dentro de la farmacia tendemos mucho a crear tendencia a intentar llevarlo por un camino, pero la gente que viene a nuestra farmacia confía en nosotros. Y en ese sentido, para que se sientan queridos, para que nos preocupemos por ellos y, en definitiva, para que los cuidemos, tienen que percibir que los respetamos y que los cuidamos. Para esto voy a poner un ejemplo muy claro. Viene un paciente a la farmacia, por ejemplo, Nieves. Buenos días, Nieves, buenos días, Nieves. Y es un problema que seguramente que todos habréis tenido en algún momento. Bueno, bien, pero es que estoy un poco preocupada. Estoy un poco preocupada porque todos los meses vengo a por un spray que todos en vuestras farmacias habéis vendido alguna vez, y es que por las noches no puedo respirar, pero siempre vengo y parece que es que estoy un poco enganchado a una oximetazolina o algo así parecido. Bueno, como farmacéutico te pones el traje de la terapia alternativa, natural, suero fisiológico, te puedes ir al Amazonas a bañarte para que las fosas nasales se despejen. Tú puedes explicarle todo lo que quieras, de la mejor manera, consensuas con ella, le resuelves el problema, le planteas alternativas, bien. Pero en definitiva, ella, después de que le has planteado todas esas alternativas, te dice, sí, pero yo esta noche quiero dormir, porque yo no respiro. Puedo probar tu alternativa en otro momento, pero no. Dame el spray, porque yo quiero dormir esta noche. Tú has respetado, has aconsejado, pero al final muchas de estas veces no logramos introducir a la paciente algún tipo de terapia alternativa, distinta, que va a ser más saludable para ella, pero tú tienes que respetarlo, porque es una persona adulta que es libre y que, en definitiva, te ha pedido consejo, te ha pedido ayuda, pero has decidido otra cosa. Entonces la acompañas en todo esto y ya está. En definitiva, no es ni más ni menos que la primera virtud que os he comentado era ser cabezón, pues esta es ser paciente. No sé si habéis escuchado alguna vez cuando la gente dice, Dios mío, dame paciencia, porque como me des fuerza, pues es lo mismo. Tenemos que ser pacientes con nuestros pacientes, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, pero tenemos que ser muy pacientes, porque muchas veces van por unos caminos que no entendemos, que seguramente no compartimos, pero tenemos que respetarlos, porque en definitiva estamos ahí para darles un servicio y para otras muchas cosas. El tercero de los protocolos no escritos o no desarrollados al uso como un procedimiento normalizado es muy sencillo y lo hemos hecho todos y lo hacemos todos en la farmacia. El caso es cómo hacerlo y de qué manera hacerlo y para qué hacerlo. Es muy sencillo, se llama intercambio de información, que no es ni más ni menos que hablar y escuchar. Y esto reside en un principio muy básico. Nos fijamos en la cabeza y todos en la cabeza vemos que tenemos 2 ojos, 2 orejas, con sus oídos respectivos dentro, y una boca. Vemos y escuchamos el doble con 2 órganos distintos que hablamos, con lo cual este protocolo es muy sencillo, se llama hablar y escuchar. Y observar también, pero hablar y escuchar principalmente. Y podemos hablar y escuchar de muchas maneras. Es decir, deberíamos hablar la mitad de lo que escuchamos, porque solamente tenemos una boca y 2 oídos. Escuchar al paciente es fundamental. Tenemos que escucharlo. Hay veces que la gente es muy cansina, hay veces que la gente puede llegar a marearte, pero tenemos que escucharlos. En definitiva, nos debemos a nuestro trabajo, somos como los artistas y las folclóricas y nos debemos a nuestro público, y es así. Tenemos que escuchar de 3 maneras posibles. Una, de salud. Os pongo un ejemplo muy claro. Una persona que viene a tomarse la tensión y solamente quiere que hablemos de salud porque está preocupada con su tensión, el médico le ha dicho que se controle la tensión en la farmacia, tomamos la tensión, comprobamos que está bien o que está mal y charlamos con ella de eso. Esta parte bastante sencilla. La segunda sería resolución de problemas. Es decir,
muchas veces hablamos de cosas que no tienen nada que ver con la salud, tienen que ver con algún rollo burocrático, administrativo, tipo un visado, tipo tal, y son cosas que tenemos que hablar, más o menos resolver y finiquitar de alguna manera para que eso no nos lleve a más. Y la tercera sería el título de un programa de radio que echan por la noche en la SER que se llama Hablar por hablar, que es generalmente lo que necesita la gente. La gente viene a la farmacia porque está malita, porque tal, pero hay un porcentaje bastante alto de la gente que viene a la farmacia porque quiere hablar. Y no necesariamente tiene que hablar de medicinas, a lo mejor solamente quiere hablar del tiempo, de cómo están sus hijos y de otras muchas cosas, de lo humano y de lo divino. Ahí os voy a poner varios ejemplos que todos habéis visto, que habréis reconocido, pero que generalmente hay veces que nos los llevamos a casa y hay veces que nos quedamos pensando. Uno es el del nido vacío. Todos hemos atendido alguna vez a una persona que es un matrimonio, o bien es la mujer o bien el marido, que sus hijos ya son mayores y se han ido de casa. Y tiene una soledad tremenda porque no están sus hijos. Todos hemos atendido a alguna persona mayor que sus hijos no están en la población y está solo o sola. Y se siente solo y solo viene a hablar y a decirte que está solo, que nadie le habla, que le habla de una determinada manera. Y estamos ahí nosotros para escucharlos, para hablar con ellos, porque a lo mejor no quieren nada, solamente quieren llevarse su recetita y hablar con nosotros y preguntar qué tal va todo, simplemente eso. Y eso para ellos es súper importante. Otra de las cosas que vemos también es gente que está simplemente necesitada de cariño. Hay muchísima gente que está necesitada de cariño. Pero bueno, con esos 3 ejemplos solamente quiero poner 3 pinceladas más, que serían distintos factores que van a hacer que esos protocolos surjan o varíen en función de la zona y de todo lo demás. Uno de los primeros es un bien que la farmacia tiene y que los farmacéuticos tenemos. Todos los que estamos aquí, o casi todos los que estamos aquí, o todos los que nos dedicamos a la farmacia como titulares, como adjuntos, como sustitutos, somos licenciados en farmacia. Muchos de vosotros seréis máster de alguna cosa muy específica, os habréis especializado en alguna cosa, tendréis un posgrado, algunos seréis doctores. Todo eso está muy bien. Pero en definitiva, lo que tenemos en común los licenciados en farmacia con el resto de los seres humanos es que somos personas. Y ahí es donde creo que existe la diferencia. Somos personas, pero personas muy creíbles. Tenemos una credibilidad tremenda. Mucho más credibilidad que cualquier otro sector y, de hecho, vienen a nuestra farmacia a consultarnos muchísimas cosas de lo humano y de lo divino, pero sobre todo de salud y para orientar su vida en el tema sanitario. Eso debemos aprovecharlo. No hablo más aprovecharlo por el tema económico o de rendimiento económico, pero sí hay que aprovecharlo a nivel de hacer bien las cosas, porque tenemos ahí una oportunidad tremenda para hacerlas. No obstante, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si el Corte Inglés, que es un gran almacén y que funciona muy bien, gana mucho dinero, tuviese el 50% de la credibilidad que tenemos nosotros, no sería estupendo, sería fenomenal. Sería inmensamente mayor sus ventas, su tráfico en Internet, muchísimas cosas, porque tenemos una credibilidad tremenda. Eso lo notáis. Los farmacéuticos han sido respetados desde hace mucho tiempo por esa credibilidad. Seguramente que en este momento no tanto, pero tenemos mucha credibilidad todavía y esa credibilidad creo que sí que debemos aprovecharla. Y dentro de esos factores habría 3 factores que sí que quiero comentaros rápidamente. Para desarrollar todos estos protocolos de atención al público, de comunicación, de comunicarnos con nuestros equipos, de desarrollar esa política de comunicación en todos los sentidos, habría 3 variables que son muy distintas en función de la farmacia, del titular de la farmacia, de la región, del pueblo o de más o menos cómo seamos. Uno de ellos es la idiosincrasia, que diréis, bonito palabra. Explico rapidísimamente. Idiosincrasia no es ni más ni menos que aquel conjunto
de cosas que rodean a la política que llevamos en la farmacia. Y dentro de esa política es que nosotros somos manchegos, vivimos en La Mancha. Es decir, podemos aspirar a tener una farmacia en la Gran Vía de Madrid, que es muy bonita y hay mucho tráfico y ahí la gente es muy urbanita y muchas otras cosas, o en la Diagonal de Barcelona. Pero en La Mancha es la tierra de Don Quijote. Tenemos una feria en agosto, generalmente algunos, otra feria en algún otro momento, pero siempre hay una gran feria más o menos por el verano. Hay vendimia, en casi todos los sitios hay vendimia. Tenemos unos carnavales que son la bomba y tenemos otras muchas costumbres donde nos diferenciamos con el resto de regiones y la farmacia y la atención al público se tiene que adaptar un poco a eso. No quiero decir con esto que una farmacia moderna no pueda ser compatible con una farmacia en un medio rural, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que saber a qué público tenemos que atender y cómo llegar a ese público. Y para eso, comunicarnos con nuestros pacientes es fundamental. El otro son dos términos, en realidad, es la pasión / ilusión. Esto lo vais a entender muy rápidamente. A mí ilusión, la palabra ilusión siempre me ha acompañado en mi vida y en casi todas las cosas que he hecho. Me he ilusionado y me he apasionado con lo que he hecho. Lo que quiero deciros es que la comunicación con nuestros equipos, los proyectos que llevamos a cabo, debemos desarrollarlos con un poquito de energía, con un poquito de pasión para que la gente que está detrás de nosotros, para que nuestros pacientes vean que eso es nuestra creencia, fe en lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo con el corazón. Apasionarse muchas veces se refiere a tu pareja, a un deporte, a tal. El trabajo también puede apasionarte. Y el trabajo también puede ilusionarte, sobre todo cuando la tendencia es a que todo vaya bien. Por último, sería un término muy denostado últimamente y que aparece en casi todas las ponencias, en casi todos los sitios. Se llama excelencia. Nieves ha hablado antes de la excelencia. Yo, humildemente, voy a hablar, pero lo que para mí es la excelencia. Para mí, la excelencia es hacer todo lo que sabemos hacer de la mejor manera que sabemos hacer, esforzándonos a tope. No es perfecto, la perfección no existe. Es esforzarnos de una manera con una actitud crítica para poder mejorar y para poder tener la humildad suficiente como para poder corregirlo y volver a retomarlo otra vez hasta que esa excelencia, en definitiva, llega a que nosotros hagamos las cosas lo mejor que sabemos. Y, en definitiva, esa es la excelencia. Para mí es fundamental y bueno. Y para concluir, quiero comentaros que he elegido estas 3 palabras porque para mí son fundamentales en la ponencia que os estoy dando. Primero es comunicarte, tanto con los pacientes como con el equipo, ilusionarte, tanto tú con tu equipo, con los pacientes. Y lo demás, y lo siguiente es apasionarte. Estas 3 conclusiones nos llevan a que todo lo anterior que he comentado, seguramente que en una ponencia, en una charla de marketing, de técnicas de venta, etcétera, etcétera, podrían dárnoslo y seguramente que no nos quedaríamos extrañados. Pero son vasos comunicantes del marketing a las técnicas de venta, pero siempre nos va a quedar en todo esto, cómo realizarlo, una pequeña guinda final o un toque personal, ¿vale? Para mí todo lo que os he dicho no entraría dentro de unas técnicas de venta ni de una charla de marketing, porque todo lo que os he dicho, la diferencia con esas charlas, con esas técnicas, es que todo lo que os estoy diciendo y todos los protocolos que yo he desarrollado en mi farmacia, yo me los creo. Yo me los creo a pies juntillas. Y hago que todos esos canales de comunicación sean la seña de identidad de mi farmacia. En definitiva, sean el alma de mi farmacia. Porque os quiero decir una cosa. Todas las farmacias, todas, detrás del titular, detrás de quien haya planteado el modelo de negocio, quien haya planteado el plan anual, quien haya planteado cómo se funciona en la farmacia, tienen detrás un alma. La diferencia es cómo queremos que ese alma sea y cómo queremos que ese alma sea percibida por todos nuestros pacientes. Y simplemente eso, la cita lo dice claramente, necesariamente vence siempre el entusiasta al apático,
no es la fuerza del brazo ni la virtud de las armas, sino la fuerza del alma la que alcanza la victoria. Nada más, era simplemente recordar que podemos, como en el título de la charla hemos dicho, comunicarte, queríamos comunicar con arte y queríamos comunicar con alma, porque en definitiva, detrás de cada negocio hay un alma. Así es que muchas gracias por escucharme y... Gracias por vuestra asistencia. Soy Javier Hernán, soy farmacéutico titular en Sogüellamos y yo vengo pues, a contaros mi experiencia farmacéutica. Os pongo un poquito en antecedentes. Yo llevo 12 años gestionando esta farmacia, de la que actualmente soy titular, y la farmacia que tengo yo ahora dista totalmente mucho de la que teníamos antes. La farmacia hace 12 años era una farmacia de las de toda la vida, 20 metros de exposición de cara al público y 300 metros de rebotica. Y, entre otras cosas, pues imaginaos, la facturación era un 95% de seguridad social o de SOE y un 5% de venta libre. Lo que hemos intentado en este periodo de 12 años, pese a muchas adversidades, impagos que hemos tenido, las condiciones económicas o la crisis que hemos tenido, incluso en mi situación personal o en mi población, han abierto la farmacia más grande de Castilla-La Mancha en el año 2010 y siendo yo la farmacia más alejada del centro de salud, pues he tenido que pensar mucho para que me funcionara un poco mejor. En 12 años aproximadamente, sin entrar en muchos detalles, cuando cerremos el año 2015, en diciembre, hemos más que duplicado la facturación que hace 12 años, ¿vale? Teniendo casi todo en contra. ¿Qué hemos intentado o cómo empezamos a mejorar o en qué campos mejorar? Pues yo me hice 3 preguntas básicas. ¿Qué comunicamos? ¿Qué queremos comunicar? Que muchas veces es distinto. ¿Y qué comunicamos realmente? Es decir, yo puedo querer comunicar una cosa, al final comunico igual otra, pero ¿qué percibe el que está al otro lado, el interlocutor? Estas 3 preguntas las he aplicado a lo que yo considero que hoy por hoy es nuestra profesión, la de farmacéutico. Una profesión multidisciplinar. Ya no vale con estudio, hago la carrera, generalmente no tienes ni idea cuando acabas, vas a una farmacia, pero ya no te digo como profesional sanitario, que por lo menos tienes conocimientos, pero desde luego como jefe no te han enseñado ni sabes, y como empresario pues tampoco. Bastante es lo que decía mi compañero, que el banco te preste dinero, compres la farmacia y vaya saliendo. Entonces nosotros hemos desarrollado en las 3 parcelas. Como profesional sanitario, yo creo que la mayoría de nosotros intenta mejorar mucho en ese campo. Pues yo creo que es fundamental la profesionalidad y el conocimiento. En mi equipo, tanto mis auxiliares como mis farmacéuticas, todos siempre estamos en continua formación, tanto con cursos como incluso formación de técnicas de venta, ventas cruzadas, que esas ya se las preparo yo. Como atención farmacéutica, es uno de los futuros considero de la farmacia, a la vez que los servicios profesionales que están muy de moda últimamente. A ver si nos pagan, no nos pagan, nos van a pagar, yo creo, pero vamos. Dentro de la atención farmacéutica yo llevo desde el año 2010 haciendo, por ejemplo, los sistemas personalizados de dosificación de medicamentos. Desde el año 2010 que fui a Sanidad a pedirlo y como no estaba legislado, no me dejaban. Aún así lo empecé a hacer. De hecho, era un poco absurdo. Según Sanidad, yo no podía tocar los medicamentos dentro de la farmacia. Dije, cojonudo, que lo haga un fontanero en su casa. Muy lógico. Entonces no hice caso y lo empecé a desarrollar. Y como servicios profesionales, en lo que hemos crecido mucho, es en ofrecer a la población una inmensa cantidad de servicios profesionales. Nosotros hacemos análisis de la piel, análisis de cabello, análisis genéticos, intolerancia a la lactosa, al gluten, determinaciones analíticas. Tenemos a más de 200 personas de dieta, vienen de poblaciones de alrededor incluso, en donde, además, esos servicios profesionales y esa atención farmacéutica que os he dicho antes, yo no la entiendo como negocio, la entiendo como servicio. Yo no cobro por los sistemas personalizados de dosificación de medicamentos, no cobro por la dieta, no cobro por nada de eso. Otra cosa ya es una determinación analítica o un test genético, lógicamente, tiene un precio y la gente lo paga. El segundo ámbito que intentamos desarrollar fue como jefe. Es una parcela totalmente desconocida, lógicamente, pues ya con 12 años de experiencia he podido llegar a obtener unos mejores rendimientos. Yo en enero, por ejemplo, de este año, 2015, elegí abrir todos los días, hablo los 365 días del año,
Y no trabajan mis empleados, yo también. O sea, sábados, domingos, Reyes, Año Nuevo. ¿Qué pasa? Pues intenté mejorar las condiciones laborales, siendo que, lógicamente, trabajar más días y más festivos, para ellos era peor, para ellos y para mí, insisto, yo entre los grupos. ¿Cómo lo compensé? Pues con condiciones económicas, flexibilidad laboral, casi todo entre ellos, yo le doy unas pautas y unas marcas, trabajamos con equipo, pero entre ellos se hacen cambios, modificaciones y yo entrar para nada. Incentivos, bueno, condiciones económicas es sencillo, si pagan mejor están más contentos, no tiene más. De hecho, a mí me han intentado quitar en 2 ocasiones 2 de mis farmacéuticas y cuando le dijeron que le pagaban, se acabó el café. Y incentivos parciales, incentivos de una campaña de un día. Vamos a hacer la semana bucodental, vamos a hacer la semana de higiene de cabello. Bueno, pues hacemos lógicamente un cuadro y en función del número de venta, antes de hacer el pedido de la promoción que vamos a hacer, con todo mi equipo elegimos, compramos más, compramos menos. Si compramos más y no lo vendéis, me cabreo. Si compramos menos y lo vendéis, hay que comprar mejor. Cuanto más compremos, menos precio y más barato, ¿no? Y los incentivos también a nivel global. Para que os hagáis una idea, Ana, una de mis farmacéuticas, en agosto se fue una semana a la Riviera Maya con todos los gastos pagados a un resort de 5 estrellas, a un Barceló. Se lo pagué yo. Para eso, a principio de año, teníamos una facturación de cada categoría y a mi mejor trabajador le dije que se iría de vacaciones. La siguiente como empresario. Y aquí también tenemos mucho por recorrer. Lo que os decía, yo estaba en una farmacia la más alejada, una farmacia de barrio, y tampoco había mucho crecimiento. En Socuellamos hay 13.000 y pico habitantes, 7 farmacias, incluida la mía, o sea que tampoco hay para mucho más. Entonces, desde que yo entré, marqué una política de empresa clara. Quería mejorar ¿en qué? En tener mayor variedad y siempre el mejor precio. Para eso hay que comprar más. No puedes comprar de todo, pero poco a poco por categorías ir subiéndolo. Como marketing y publicidad, aquí la verdad es que somos bastante fuertes. Yo soy directivo, por ejemplo, de la Unión Deportiva Socuellamos, soy el secretario, soy directivo también y vicepresidente del voleibol Quiles Socuellamos. A los 2 equipos los patrocino también, aparte de ser directivo. Los patrocino a través de mi página web, como farmacia no puedo porque está prohibido. Y pues patrocino la Yugo 10K de Socuellamos, la Guerra de Papá Noeles, colaboramos con la Asociación de Fibromialgia, con Cruz Roja. Vamos, intentamos que siempre la gente sepa que nosotros estamos ahí. Es una manera de casi recompensar de que la inversión que hace la gente con nosotros retorna otra vez a ellos. Y por último, pues la expansión del negocio. Lo que os decía, Socuellamos es lo que es, no hay más habitantes y por mucho que tú quieras poner 300 almirones seguidos de aquí a allá, no los vas a vender. Tiene la población que es. ¿Cómo puedo intentar tener mejores ventas o mayores ventas y comprar cada vez más? Llegando a más clientes. La única manera, página web de aplicaciones. Mirad, os enseño. Esta, por ejemplo, es mi página web, se llama todoparafarmacia.es. Esta es tiendaortopedia.es, que también es nuestra. Y esta es la app, que está tanto en Google Play como en Apple Store. Por ejemplo, esta la presentaron en Infarma, el grupo Fares la presentó en Infarma como muestra al resto de farmacéuticos, enseñó mi aplicación. De hecho, nunca olvido que nosotros somos farmacia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, dentro de la app, una aplicación normal, como si fuera una tienda normal, por ejemplo, dentro de farmacia, lo que iba a contar, tenemos que siempre algún familiar, a nosotros no va a pasar, pero tiene un familiar, su abuelo, una caja, ¿esto para qué es? ¿Pero te lo has tomado, abuelo, no te lo has tomado? Bueno, pues en tiempo online tú metes metamizol ahí y se conecta con Vademecum y automáticamente tienes todas las marcas comerciales, todas las interacciones, vamos, el Vademecum entero, ¿vale? E incluso diseñamos e ideamos tan de moda el encargo express. El encargo express viene a ser como un WhatsApp. Simplemente, para cumplir con la ley oficial de protección de datos, lo que no sabes es quién te está hablando. Pero tú me puedes poner, hola Javi, soy Carlos. Cuando salga al banco, prepárame 2 almirones y un Prevenar. Vale, Carlos, no te preocupes, ya tienes el pedido. 135,40. ¿Vale? Es una comunicación todavía más directa con los clientes. Y nada, eso es realmente el desarrollo que hemos hecho, de una manera muy reducida, por el tiempo que tenemos, y que realmente nos ha hecho, pues, sinceramente, crecer un montón. Todo lo que hemos hecho de comunicar
tanto como yo de jefe con mis trabajadores, tanto como empresario para mis clientes y tanto como profesional sanitario o agente sanitario a mis pacientes, pues han hecho que tengamos una base mucho más sólida de clientes que, vamos, los hemos más que duplicado, pese a todos los condicionantes que os he dicho antes. Y nada más. Ya aprovecho que me da la oportunidad Teba de, bueno, esto por ejemplo es de la publicidad que os estaba diciendo, por ejemplo, eso sale en una revista local, ¿vale? La farmacia. Y ese es el chándal de las chicas de voleibol. Y ya por último, aprovecho, ya que tengo el aforo adecuado, este es el último de nuestros grandes proyectos, de mi mujer y mío. Aprovechando el aforo, como os digo, pues os presento nuestro laboratorio. Acabamos de sacar una línea de cosmética ecológica a nivel nacional, con código nacional, de venta exclusiva en farmacia y con una certificación ecológica que no tiene ninguna marca que se comercialice en España, ni Lierac, ni la Rosposay, ni nadie. Ya aprovecharé en otro momento, tampoco voy a abusar. Y si estáis interesados en cualquier cosa o queréis que os conteste alguna cosa después, estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas noches. Me voy a presentar para los que no me conocéis. Me llamo Óscar y trabajo en Santa Cruz de Mudela. También para los que no conozcáis el pueblo, que sepáis, os invito a que conozcáis la Plaza Cuadrada, un emblema, posiblemente la plaza más antigua de España. Bueno, también quiero, antes de nada, dar las gracias a Teba por celebrar este evento y por contar conmigo para acordarse de mí, para celebrarlo. Bueno, para empezar me gustaría poneros una situación. Es un paciente que tiene un tratamiento con un antibiótico y le decimos que no puede beber alcohol. ¿Cómo es posible que luego ese paciente entienda que una copita se puede tomar, incluso dos si son un poquito cortas? ¿Eso es un problema de comunicación? ¿Qué ha pasado ahí? No, eso es un problema de valores. Los valores son muy importantes. Todos hemos tenido casos de falta de honradez. Por ejemplo, esa persona que os pide un lorazepam sin receta. Cuando le decís que no se lo podéis dar, entonces se enfadan. Saben que no tienen razón. Saben que si tan importante era, pues que tenían que haber ido al médico y que se lo hubiese recetado. No, pero se enfadan con vosotros. ¡Oh, es que esta noche no voy a dormir! Es que estoy que me muero de los nervios. ¿Saben? Intentan que, enfadándose, vosotros cedáis y le deis ese medicamento sin receta. Y, bueno, por enfadarse es que pueden llegar hasta a faltarnos el respeto. Por eso, es decir, los valores son muy importantes. Los valores, la responsabilidad, que es lo que le faltaba al primer paciente, le faltaba responsabilidad, la honradez y el respeto por los demás. El otro día un señor entró hecho una furia por la puerta de la farmacia diciendo que le habíamos cambiado los pañales que le ponía a su hermano. Nos llamó sinvergüenza, nos llamó chorizo, nos llamó mil cosas. Vamos a dejarlo ahí. El tío, después de quedarse un poquito a gusto, se dio media vuelta y salió por la puerta de la farmacia. Bueno, nos dijo que los pañales que le habíamos dado a su hermano, que es que tenían pérdidas, que les rompían, tal. Total, que el tío, hecho una furia, se fue por la puerta de la farmacia y dijo que nunca más iba a volver. En ese momento, nosotros nos pusimos, miramos el historial del ordenador, oye, pues le hemos dado los pañales de siempre. No entendíamos su enfado. Fuimos, investigamos un poquito, hablamos con el representante y resultó que era la Casa de los Pañales la que había decidido que cambiar esos pañales y por eso el paciente pensaba que éramos nosotros los que le habíamos cambiado los pañales. Son unos pañales diferentes y esto no le gustaba. Así que sin comerlo ni beberlo tuvimos que aguantarnos una bronca tremenda y la pérdida de un buen cliente. Es decir, todas estas situaciones desagradables, todos las hemos sufrido, ¿verdad? Y por eso yo quería enfocar un poquillo mi charla sobre la gestión del conflicto, ¿vale? La gestión del conflicto. Cuando tenemos un problema de estos,
tenemos realmente dos problemas. El primero es el propio enfado, la escenita que nos está montando el hombre ahí. Y luego, por otro lado, tenemos el problema de perder ese paciente para siempre. Ya sé que lo que estáis pensando, que muchas veces mejor es perder, según qué pacientes, perderlos para siempre, pero en la práctica creo que es mejor intentar recuperarlos a todos. Bueno, cuando se nos da una situación de estas, lo importante, creo yo, es que seamos nosotros, los titulares, los que demos un paso adelante y salgamos a intervenir. Aunque también esté la persona presente, la persona que a lo mejor ha sido la implicada en el asunto que ha producido ese enfado del paciente. Así que cuando se produce una situación de estas, pues si tenemos que dejar de atender rápido a otro paciente, o bueno, si tenemos un delegado, pues el delegado que se espere, eso está claro. Y entonces salimos nosotros. Y nos vamos a plantear dos objetivos. El primero es calmar la situación y el segundo, recuperar el paciente. Calmar la situación. Vamos a hablar despacio, vamos a bajar el tono, pero también tenemos que mantenernos firmes. El paciente, aunque nos haya puesto nerviosos, él no debe notarlo. Debemos mantener el contacto visual y debemos mantener una actitud relajada. Cuando llega a esta situación, es decir, puede ser que no consigamos que el paciente se calme. Pues ahí habrá que optar la situación según se dé. Hay veces que hay que decirle al paciente que se vaya, vete a tomarte un té y luego cuando te estés un poquito más relajado vuelves. Para tener claro qué es lo que ha pasado, lo primero que tenemos que hacer es preguntar. Tenemos que llegar al punto de enterarnos. Es normal que el paciente que está alterado no se explique con normalidad, no se explique bien o incluso se vaya por los cerros de Úbeda. Con nuestras preguntas orientaremos la charla. También es muy útil repetir ciertas palabras que nos esté diciendo él. Así él entiende que le estamos escuchando y eso le ayudará a tranquilizarse. Una herramienta muy útil es resumir. Por ejemplo, en el caso que os he puesto antes. Entonces, si te he entendido bien, lo que me estás diciendo es que los pañales que te dimos no son los mismos de siempre. Si el resumen está acertado, pues perfecto. Pero si el resumen no es correcto, entonces el paciente entiende que, aunque estamos haciendo el esfuerzo por entenderle, pues no lo estamos consiguiendo, que se explique un poquito mejor. Una vez que el paciente... O sea, cuando llegamos a esta situación en las farmacias, yo suelo decirle a mis compañeros o a mis empleados que normalmente el que se enfada no tiene razón. Si lo pensáis, pensad en las situaciones que habéis tenido en la farmacia y cuántas veces realmente el que se ha montado un pollo tenía razón. Ojo, para llegar a esto también hay que trabajar día a día como se debe trabajar. Es decir, si nosotros le hubiésemos cambiado al paciente los pañales, porque unos que nos interesa más, entonces ese señor habría venido con motivo enfadado. ¿Quiere esto decir que no se pueden hacer cambios? No, se pueden hacer cambios. Pero si se hacen, se tienen que hacer bien hechos. Por ejemplo, un caso que me pasó también el otro día. Me llegó una receta, cetiricina auricongo, no es la marca. Entonces, le dije al paciente, mira, esta cetiricina no la tengo. Pues yo estoy con unos picores que me muero, yo no puedo esperar. Mira, te puedes tomar una cetiricina Teva, que la tengo aquí, y así no tienes que esperar. Ah, Teva, como la marca de las bolsas de plástico que me das. Sí, esa. Anda, si yo pensaba que era una marca de bolsas de plástico. Pues no es una marca de bolsas de plástico. Una vez que que sabemos qué es lo que le ha pasado al paciente, lo que tenemos que hacer es actuar. Si ha sido nuestra responsabilidad, pediremos perdón. Hay que saber pedir perdón.
Hay que saber excusarse y hay que saber asumir las consecuencias. Si son consecuencias económicas, las asumimos. Y, en cualquier caso, tengamos la culpa o no, tenemos que implicarnos para resolver el problema que tiene el paciente. En el caso que os he contado antes, el hombre cuando se se dejó la bicicleta Se fue tan enfadado que se dejó ahí la bicicleta y se fue a su casa. Cuando cerramos, la vimos ahí. Bueno, pues está tan enfadado, ya se acordará de la bicicleta y ya volverá a ponerla. Total, que a la mañana siguiente, cuando doblo la esquina y me voy para la farmacia, de repente veo que sigue ahí la bicicleta. Sigo andando y me encuentro al hombre en el bar. Digo, Juan Antonio, ¿sabes? No, se llamaba Juan Antonio. ¿Sabes que tienes ahí tu bicicleta? Adiós, la bicicleta. Pues se me había olvidado con el cabreo. Bueno, el hombre ya habían pasado unas horas, el hombre estaba visiblemente más calmado, así que puede hablar con él tranquilamente, explicarle lo que pasó, ofrecerme para solucionarle el problema. Dijo, mira, vamos a ver qué podemos hacer, vente para adentro. Entramos, lo primero que intentamos fue conseguirle pañales de los modelos antiguos, miramos a nuestro almacén, oye, pues mira, aquí hay uno, este es el modelo antiguo, este te puede llevar. Le dimos muestras para que intentara buscar otro pañal que la apañara. Al final, pues encontramos uno que medio parece que le convence. En este caso, pudimos recuperar al paciente, pero esto no siempre va a ser así. Va a haber casos en que los pacientes se van a enfadar con nosotros y no volverán. Lo único que podemos hacer en esos casos es esperar a que algún día se les olvide o se les pase o se encuentren en otra situación y decidan darnos una oportunidad nueva. Entonces, pues los tendremos que aprender lo mejor que podamos. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues si parece que todo va a ser un conflicto y todo va a ser problemático, pues precisamente porque la gente tiene valores. Puede ser que tengan un problema de responsabilidad, porque realmente en un momento dado valoren más tomarse una copa con unos amigos que su salud, pero en general la gente es responsable. Puede ser que tengan un momento de debilidad. Una persona que está tomando un ansiolítico es una persona que por sí tiene un problema de nervios, puede ser que tenga una adicción a ese ansiolítico. Entonces, es un momento de debilidad. En general, la gente es honrada. Y puede ser que de vez en cuando alguna vez nos falte el respeto, pero en general la gente nos respeta mucho. O sea, de hecho, somos unos profesionales de los profesionales sanitarios mejor valorados. Así que merece la pena implicarse en la resolución de estos conflictos. Porque es que, y esta es la diapositiva que quería poneros, la gestión del conflicto es una oportunidad de fidelizar. Esto, según parece, es una máxima del marketing. Pues la gestión del conflicto es una oportunidad de fidelizar y el caso de Juan Antonio lo demuestra. Cuando se produce una situación de estas, pues al final te creas un vínculo más fuerte con el paciente. Juan Antonio nos pidió perdón. Se disculpó por enfadarse con nosotros. Nosotros estamos mucho más implicados con su salud. Es mucho más difícil que vuelva a enfadarse con nosotros porque ahora tiene más confianza en nosotros. Y bueno, y por lo demás, pues además ha recuperado su bicicleta, así que bueno, podemos decir que todo ha salido bien y que bueno, que podemos seguir hacia adelante. Muchas gracias por escucharme. Bueno, buenas noches a todos. Se acerca el momento más esperado de la noche, que es el momento del cóctel. Ya tenemos un poco de hambre todos, pero bueno, antes de que llegue el cóctel me vais a tener que escuchar a mí un poquito. Bueno, a mí cuando me dijeron de Teba que veníamos a Ciudad Real, la verdad que me hizo mucha ilusión, porque yo soy manchega, yo soy de Belmonte, de Cuenca, imagino que lo conoceréis todos, que es un pueblo que tiene un castillo muy chulo, así que si no tenéis planes para el puente, pues ya sabéis que está aquí a tiro de piedra. Y bueno, pues yo soy de Belmonte y estuve 7 años siendo la farmacéutica de Villascusa de Aro, que es un pueblo muy chiquitín que tiene 700 habitantes.
Y entonces ahí se aprende a comunicar a la fuerza, ¿no? Porque todos son personas mayores y cuesta más. Me contaba Javier hace un momento dentro que a él le tocó explicar a una residencia de ancianos lo que era el copago. Y digo, bueno, más esfuerzo de comunicación que explicarle a las personas mayores qué es el copago, que dice que se echaban las manos a la cartera como diciendo, ¿esto no me lo vas a quitar? Pues lo mismo, a mí me tocó la época en Villascusa de los impagos, la época buena. Entonces, pues ahí empecé a curtirme. Y yo creo que ser farmacéutico y ser manchego es una bomba explosiva en términos de comunicación. Primero porque ser farmacéutico ya es complicado, sales de la carrera y te echan al mundo sin tener ni idea de todas las herramientas estas de comunicación que comenta Nieves, pero es que a nosotros no nos las cuentan, ¿no? Entonces, por eso es complicado, por ser farmacéutico y por ser manchego. ¿Por qué por ser manchego es más difícil? Y diréis, bueno, porque tú eres manchega, somos manchegos. No, no, estos son datos objetivos. Si os fijáis, ¿cuáles son los humoristas que han triunfado en España en los últimos tiempos? José Mota, que es de aquí de Ciudad Real, de Montiel, que tiene a su vieja el visillo, a la vieja el visillo, ¿no? Y al tío de la vara, y los de Muchachada Nui, que tienen a Marcial, el gañán. Resulta que toda España se está riendo de la vieja el visillo y del tío de la vara, y son nuestros pacientes. O sea, no se los ha inventado José Mota, son reales, y es a lo que nos enfrentamos los manchegos todos los días. Yo tengo una tía que es farmacéutica al lado de Socuellamos, en Las Mesas, y todos los días me manda anécdotas, igual que Elena contaba lo de su grupo de WhatsApp, pues mi grupo de WhatsApp con problemas de comunicación es el de mi tía. Son dramas de comunicación lo que tiene ella. Me ha contado esta semana, por ejemplo, que le pidieron sal morena para los palomos. Sal morena para los palomos. Bueno, pues después de darle vueltas, la sal morena para los palomos era que los palomos tenían salmonela. Ojo, hasta que llegó la pobre a eso. Esa fue la del lunes. La del martes me contó que le habían pedido espagueti para el sobaco. Y dice, a ver si lo adivinas. Dice, no lo vas a adivinar. Bueno, no lo adivinaríais nadie. Espagueti para el sobaco es el ungüento Payeski, que eso lleva descatalogado toda la vida. Pues una mujer que usó el ungüento Payeski valía para los golondrinos, por eso decía que era para el sobaco, y lo debió usar allí por 1950, le fue bien, y venía a pedir su espagueti para el sobaco. Tremendo. Y esta mañana me ha mandado otra, que una abuela le ha pedido la crema para la piel utópica de su nieto, porque es que su yerno le ha pasado muy mal los gérmenes. En vez de los genes, pues los gérmenes. Entonces, bueno, esto funciona así, ¿no? Los manchegos tenemos estas características y yo empecé a curtirme en Villascusa de Haro con mis pacientes rurales y yo tenía a Marcial, como los de Muchachada Nui, que es que no se lo inventan, que es verdad, se llamaba Marcial, y Marcial vino a pedirme el agua colorada para las gallinas. O sea, yo me quedé así, tenía yo pues, 23 años. ¿Y qué será el agua colorada para las gallinas? Y hice lo que hacemos todos cuando no tenemos ni idea de lo que es. Le pregunté, oye, Marcial, ¿y tú para qué usas el agua colorada para las gallinas? Y me dice, hombre, pues está claro, porque es que a mí las gallinas se me escapan del corral. Y entonces yo con el agua colorada me quedo descuidado. Digo, ostras, ¿habrá algún jarabe rojo que impida volar a las gallinas? Y en el caso de que exista, ¿será legal que yo se lo venda a este hombre? Y a ver si me voy a meter en un lío. Bueno, pues el tío lo que quería era mercromina, porque había descubierto que era la pintura más indeleble del mundo. Entonces el tío le daba un brochazo a sus gallinas y entonces cuando se escapaban al corral de la vecina, pues ya las tenía localizadas. Eso me costó lo suyo. Luego tuve problemas de comunicación también con el padre de Marcial, con Escolástico. Escolástico vino un día a la farmacia y me dijo que vino muy enfadado porque yo le había vendido unos supositorios y estaban caducados. Digo, vamos a ver, Escolástico, si te los llevaste ayer. Digo, no están caducados, es que te has puesto uno y hay que esperar a que esto haga efecto. Y dice, ¿qué uno? Si me he puesto la caja entera. Es imposible, perdóname, que te hayas puesto la caja entera porque estarías ya en Alcázar, en el hospital. Que yo me he puesto la caja entera y te lo voy a demostrar. El tío se levanta la camiseta y digo, ¿qué iba a hacer este hombre? Y me enseña toda la riñonera, que eran los supositorios de Voltaren que llevaba el hombre. Se los había pegado como una canana, con esparadrapo, porque es donde le dolía al hombre. Y el tío se había puesto la caja entera, claro, y llevaba razón y yo no le estaba comprendiendo. Claro, el médico le había dicho que se pusieran los supositorios, pero no por dónde. Luego Escolástico mutó y pasó de paciente rural a paciente con dentadura postiza. Las dentaduras postizas son una prótesis muy delicada, porque uno lleva una prótesis en la rodilla, la lleva ahí abajo,
y le molesta, pero uno lleva una prótesis en la boca, ¿no? Y como que tiene una relación complicada. Entonces llegó Escolástico y me dijo, oye, he visto en la tele unas pomadas que venden unas cremas de pegamento, ¿tú me venderías una? Digo, hombre, claro. Digo, ¿y cómo lo quieres? ¿Grande o pequeño? Yo se echa la mano a la boca, se saca la dentadura, me la deja ahí en el mostrador, taca, 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 taca. Pues decide tú, a ver. Fue tan complicado la relación de este hombre con su dentadura que volvió al tiempo, se fue a un viaje del inserso y llega un día con la dentadura. Ese día ya venía con ella en la mano directamente, la traía envuelta en papel higiénico y me la deja otra vez en el mostrador. A mi amiga vieja conocida, levanta así un poquito y estaba azul. Y digo, Escolástico, ¿y esto? Dice, es que verás, quiero algo para limpiar la dentadura. Digo, ya. Digo, pero ¿cómo es que está azul? Parecía como las chucherías estas de los niños, así fosforito, azul. Dice, pues verás, es que me he ido con el inserso y hemos montado en el AVE y tú sabes que estos baños nuevos no hay quien los entienda. Entonces, claro, yo no encontraba la cadena y me he agachado, de esto que me he agachado, se me ha caído la dentadura. Y claro, yo querría que me vendieras algo para limpiarla. Y bien, pues pasó algo más grande con este hombre todavía. Fue que me invitaron en el hogar de jubilados, lo típico que llaman a la farmacéutica del pueblo. Oye, que hacemos la fiesta, vente a contarnos unos consejos de alimentación, lo que sea. Y vas allí y luego hay una comida y luego hay un baile y me quedo ahí en el baile con ellos y de repente coge el micrófono el hombre orquesta y dice, atención, atención, se ha encontrado una dentadura en mitad de la pista de baile. El propietario, por favor, que pase por el bar a recogerla. Así que bueno, estas cosas pasan, esto fue lo que me pasó en Villascusa de Aro y alrededores. Y yo pensaba que después de todo esto, pues bueno, ya estaba preparada para todo, porque es complicado que te pase algo más, pero no estaba preparada para la vida moderna. Entonces me fui a vivir a Madrid y allí me encontré con una especie para la que nunca estaría preparada, que es la madre primeriza. La madre primeriza es un ser hormonado, generalmente irracional, que tiene todo el tiempo del mundo para pasear por la farmacia y contarnos sus cosas. ¿No os acordáis de la película esta de Bruce Willis y un niño pequeñito que decía, en ocasiones veo muertos? Pues yo llegaba a mi casa, me sentaba y le decía a mi marido, en ocasiones veo primerizas. Porque es que me daba miedo, y me daba más miedo todavía cuando pronunciaban la palabra mágica que era canastilla. La gente se piensa que las canastillas son un chollo para los farmacéuticos. Claro, ponemos esos carteles de se hacen canastillas a medida, pero vamos a ver. ¿A quién le interesa estar media hora de reloj escuchando si es mejor el látex o la silicona o las válvulas anticoágulo con tecnología de la NASA? Bueno, pues interesaba a Inés, Inesita Inés, que era mi primeriza por excelencia. Ella me llegó a preguntar que si elegía el termómetro de baño azul o verde porque los azulejos del baño eran amarillos. Y me decía, ¿y tú qué harías, boticaria? El harakiri. Yo me haría el harakiri, Inés, pero no me lo hice. Dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo no tengo habilidades de comunicación, pero a mí en la facultad me han enseñado a hacer penetes, a hacer protocolos. Voy a hacer un protocolo para madres primerizas. Y entonces diseñé el primero, que fue muy sofisticado y consistía en esconderme. Yo veía pasar a Inés por la ventana, me iba rápidamente al laboratorio, me escondía, me agarraba el cintor y rezaba muy fuerte todo lo que sabía para que no me oliera con sulfato de preñada. Pero no me funcionó, porque la envidia es muy mala, todo el personal de la farmacia se venía conmigo al laboratorio, era muy chiquitito, no cabíamos todos, y hubo que abortar aquella misión. Entonces pasé al protocolo 2. A este le puse nombre y todo, lo llamé Primeriza Interruptus. Compré un bote metálico de estos de los bolis, quité este de cerámica talaverana que tenemos todos, que nos han regalado alguna vez, y lo empecé a llenar de canicas, pues tijeras metálicas, bolis, muchos clics, cosas así que hicieran ruido. Y entonces cuando llegaba Inesita Inés y empezaba que si la válvula de la NASA, la látex, no sé qué, su madre, yo le daba un codazo al bote, se iba al suelo, ¡plas! Se caía todo por allí, ¡ay, perdona, tal! Me recogía, se había roto la magia. Inés son 22,50. Y esa técnica me funcionó una vez, por madre primeriza, claro, eso no se puede repetir. Me di cuenta que no era un modelo reproducible en el tiempo y entonces llegué al modelo universal de tratar madres primerizas que voy a compartir con vosotros. Los farmacéuticos nos pasamos la vida haciéndole preguntas abiertas a las madres primerizas. Llega uno, lo primero que le preguntamos, ¿qué tal fue el parto? Error. El
Parto de una primeriza dura 24 horas, pero es que ella necesita 48 para contártelo. Desde que rompe aguas hasta que el niño se engancha a la teta, pasando por el momentazo de la epidural. Segunda pregunta que le hacemos. ¿Qué tal duerme por las noches? Error, error. Todos los niños duermen mal por las noches. Todos. Y ellas quieren contártelo. No se lo pongas tan huevo, con perdón. Y tercera pregunta. Esta ya es para quemarse a lo bonzo. ¿A quién se parece la criatura? Vamos a ver, alma de Dios, ¿no ves que viene con su suegra? ¿Tú qué quieres? ¿Crear un cisma en la familia? No. Todo esto está fatal. Lo que hay que hacer es hacer preguntas cerradas. Entra una primeriza y le preguntamos, ¿qué día nació el niño? El 3 de diciembre. Toma, punto para mí. Lo que marca el calendario. De ahí no lo sacas, ya has quedado bien. Segunda pregunta, ¿cuánto pesó? 3,610 kilos. Toma, toma. Ya está, no hay más, lo que marca la báscula. Tercera pregunta, ya, un poco por arriesgar. ¿Cómo se llama la criatura? Te puedo decir Felipe, Felipe Juan, Felipe Juan, Froilán, de todos los santos. En el peor de los casos, si fuera una infanta, que no van a venir a nuestras farmacias ni probablemente reproducirse hoy en día. Así que, bueno, de verdad que esto funciona. Yo os animo a ponerlo en práctica. De hecho, en alguna sesión ya me han dicho que lo están poniendo en práctica y funciona y es un método disuasorio estupendo. Pero bueno, aparte de las madres primerizas y aparte de los pacientes rurales, que son como un grueso, cada farmacia tiene su paciente estrella, ¿no? Su paciente estrella con problemas de comunicación. En mi caso, tenemos el paciente ladrón, que se llama Sisi. La llamamos Sisi porque nos sisa. Entonces, bueno, pues Sisi vino un día a la farmacia a devolvernos 2 cremas que previamente habían desaparecido y dije, esta es la mía. Y oye, sí, muy bien, yo te lo devuelvo, pero ¿dónde está el ticket? ¡Ahí va el ticket! Pues lo he perdido, pero yo te juro que me lo he llevado de aquí. Yo, claro, te lo has llevado, pero sin pagar. Entonces hice lo que hacemos muchos de nosotros. Cogí y dije, bueno, voy a vaciar las cajas, voy a sacar las cremas, voy a dejar las cajitas vacías y así, sí, pues no me sisa. Vuelve Sisi a la farmacia. Oye, Marian, mira, es que desde que habéis hecho el sistema este de vaciar las cajas, es que no hay quien se aclare en esta farmacia. Además, da muy mala imagen. Parece que desconfiáis. Digo, es que desconfiamos, sí. Es que aunque no lo creas, hay gente que nos roba. Pero no pilló la indirecta, no la pilló. Entonces dije, bueno, como no pilla las indirectas, yo voy a pillarla por la directa. Llega Sisi un día y le digo, mira, Sisi, te hemos visto por las cámaras, te hemos pillado, sabemos que nos robas. Digo, yo no le he dicho esto a nadie en la vida y me duele el alma decírtelo, pero te voy a pedir que si no eres capaz de no robar, no vuelvas a la farmacia porque te voy a tener que denunciar. Y me dice, pues que sepas que no eres la primera que me lo dice. Pero de ti no me lo esperaba, ¿eh? Me lo dicen en todas las farmacias del pueblo. Y es que tiene que haber una mujer igual que yo, con mi mismo pelo, con mi misma ropa y todo, y de verdad, ándate con ojo, boticaria, porque como me denuncias, te voy a denunciar yo a ti por injurias. Así que dije, bueno, esto se ha terminado. La técnica de comunicación con Sisi es imposible, y pasé a la técnica LAPA, que es pegarnos a ella cada vez que entra por la puerta, y es al final la única conclusión a la que hemos llegado. Pero bueno, afortunadamente no todos son sisis, no todos son ladrones, no todos son complicaciones. Tenemos pacientes que no dan nada de guerra en la farmacia, como por ejemplo el paciente ludópata. El paciente ludópata, que es el que está enganchado a la máquina, todo el día y echando 20 céntimos a la báscula. Todos tenemos pacientes ludópatas que vienen a pesarse todos los días, ¿no? Yo los estaba analizando y me he dado cuenta que hay distintos tipos. Está el ludópata esquimal, que es el que se pesa con el abrigo, con la capucha, el bolso, paraguas, tal. Claro, si pesa 4 o 5 kilos más, dice, claro, es que como me pesa con ropa, y se justifica. Luego está al revés, que el que araña los gramos, que ese prácticamente se despelota, sube a la báscula descalzo, que va a pillar de ahí lo que sea, y claro, así, araña, ¿no? Luego está el sanpedrista, que es el que niega 3 veces. Es el que coge el ticket y dice, esto está mal. Pues en mi casa peso distinto, ¿eh? ¿Tú estás segura de que la báscula está bien? 3 veces. Te lo niega. Luego está el ludópata viajero, que es el que va con la trolley y dice, vengo a pesar la maleta porque me voy de viaje a ver si me puedo facturar o no. Tú lo que tienes es un morro que vienes aquí a darme en la cara, que te vas y yo me quedo. Y luego mi favorito, yo en Villaescusa tenía mucho ludópata marqués, sobre todo marquesa. Es esa señora que te viene con una moneda y dice, vengo a que me peses. Es muy complicado comunicar con ella y decirle, no, usted solo tiene que subirse y echar la moneda. Eso no se puede decir.
Así que bueno, espero que hayáis tomado muy buena nota de todos los consejos que os han dado mis compañeros esta noche, porque mañana cuando volváis a vuestras farmacias y levantéis la persiana, vuestros pacientes e impacientes os van a estar allí esperando. Y llegará un señor que os diga que no puede comer, que no puede dormir, que no puede vivir, que no puede ver la tele. Y decís, ¿por qué? Dice, pues porque es que el médico me ha dicho que me tome la medicación vía oral y yo no puedo estar cada hora tomándome una pastilla. O llegará una chica que os diga que se ha tomado, vamos, que se ha comido el supositorio y le diréis, ¿y por qué has hecho eso? Pues porque en la caja ponía vía rectal y lo más recto es por la boca, ¿no? Así que muchas gracias a todos por escucharme. Suerte con vuestros pacientes impacientes y ahora sí llegó el momento del cóctel. Muchas gracias a todos por venir.